Bienvenidos a todos. Me presento, voy un poco a moderar la entrevista a Carla. Soy Ángel Moreno, fundador y CEO de Enjoy Zaragoza. Me disculparéis porque sí que me tendré que ir un poco antes por unos motivos profesionales, pero ya he hablado con el director que la parte un poco más de introducción de Carla, fuera de que vaya a hacer yo ahora, y la parte de preguntas se quedará para después, que entiendo que aquí la parte interesante es Carla y las dudas que podáis tener. También, y por experiencia y tras hablarlo con Carla, se agradece, o por lo menos agradecemos en eventos así, que esa interacción de preguntas, por si nos vamos por las ramas, que nos podáis parar, o sea, que no esperéis a los ruegos y preguntas de después, que si igual un tema os parece muy atractivo, que levantéis la mano y así os damos paso y podéis hacer una pregunta por si queréis. Hola, buenas. Por si queréis centraros más en una de las partes que estemos hablando. Mi salida va a reducir un poco la parte que va a hablar Carla y que se va a presentar, pero yo creo que somos dos divulgadores en redes sociales, aparte Carla súper premiada, y somos capaces y desarrollamos nuestra vida, incluso son proyectos tanto personales, que son mucho profesional y personal, en contar muchas cosas en poco tiempo, que también es una virtud y creo que lo podemos hacer bastante atractivo. Creo que aquí lo importante es Carla, entonces yo le voy a dejar ya que cuentes o que te introduzcas durante, pues eso, como si fuera un reel de un minuto, que te presentes. Sí que podéis ver su perfil de Instagram, que esto es muy significativo. Cuando veis los destacados en los perfiles, ¿qué hace la gente de los destacados? Contar pues sus grandes logros, mostrar en la descripción a qué dedica. Pues tenemos a Carla, que además de lo que os contará ella de cómo cambió su vida este mismo año, ¿no? El año pasado o hace unos meses, pero solo en este año ha ganado 2 premios bastante reconocidos aquí en Aragón, que son los premios MIA y también son los premios Aragón Influye, a su labor como divulgadora en redes sociales y sobre todo en un tema que atañe mucho ahora, que es cómo emprender en el mundo rural. Entonces, Carla, te dejo que te presentes y un minuto. Vale. Un reel largo, ya sabéis que a partir del minuto y medio baja un poco el engagement. Ya un minuto es bastante tiempo. Pues bueno, yo me llamo Carla Rivas, tengo 24 años y soy creadora de contenido en redes sobre el medio rural. Y bueno, yo me describo así porque realmente el contenido que yo creo busca la divulgación sobre estos problemas. Este proyecto nace a raíz de mi trabajo de fin de grado que se titulaba Oportunidades de emprendimiento en el medio rural. Y yo me di cuenta que este tema me fascina muchísimo y una vez empiezo a trabajar en Madrid, en un trabajo que no tiene nada que ver, nadie me vuelve a preguntar sobre ese tema. Entonces yo digo, bueno, pues aquí como en las redes sociales cada alguno lo utiliza para lo que ellos quieran, pues yo lo voy a utilizar para lo que yo quiero y es contar los problemas, las oportunidades y los desafíos que envuelven al medio rural y sobre todo porque yo buscaba también el apropiarnos de ese discurso del medio rural, porque muchas veces yo veía en las noticias así de pasada, en las noticias nacionales de la hora de comer, que veías pues cierra un colegio, cierra una sucursal, todas noticias muy negativas y digo, es que aquí cuando pasa una cosa chula en los pueblos, que al final te enteras, porque viviendo en un pueblo te enteras, no se cuentan esas cosas, solo se cuentan las cosas malas. Entonces, entre querer yo emprender un proyecto propio, el querer contar los problemas del medio rural y el ver ahí como un hueco, es como empieza mi proyecto en junio de 2024 y eso va evolucionando hasta que llega el momento en el que yo, viviendo y trabajando en Madrid, digo, esto aquí ya no tiene sentido y en marzo de 2025 me vuelvo a mi pueblecito, Almuniente, en la provincia de Huesca, en Los Monegros. Bueno, yo creo que has encontrado un nicho, pero aparte un nicho que muy agradecido y que la gente lo va a agradecer porque en nuestra parte, lo hablamos antes con el director, igual las agendas o el día a día o la velocidad no te permite, o hay gente muy buena en el entorno rural, pero igual echan en falta o no saben, no tienen los medios para llegar a ese altavoz. Entonces yo creo que perfiles como el tuyo, y enhorabuena por Instagram, yo creo que no había visto, ha sido situado de los premios, pero no había visto nadie en Aragón, por eso tienes esos reconocimientos, que lo haga como lo haces tú. Yo creo que has encontrado que es el éxito de todos los proyectos, primero que haya una vocación, que tú la tienes, que hagas algo que no ha hecho nadie, que es poner el altavoz en esos pequeños emprendedores y en esos pequeños proyectos que la gente lo hace con mucha ilusión, igual no tiene los medios o no sabe cómo llegar a una gran plataforma que les dé a conocer y sobre todo que creo que es lo más bonito de todo, que has vuelto, como dices, a tu pueblo. Yo creo que allí también metes lo que es Aragón
y con la ilusión de potenciar Aragón, pues vas a dedicar tu vida a ello y así has tomado esa decisión. Sí, exacto. A mí me gusta esto recalcarlo como no es una decisión a lo mejor más espontánea o que va surgiendo, sino que es un proceso. Yo tomo la decisión de empezar este proyecto en Semana Santa de 2024 y no lo lanzo hasta junio, porque yo ahí estoy pensando y estoy de verdad comparando si este proyecto tiene sentido. Yo veía que hay perfiles de personas que viven en el medio rural y crean contenido sobre el medio rural mostrando su día a día, pero no divulgan sobre el medio rural. Al final, pues a lo mejor estamos hablando de los perfiles de los agroinfluencers que nos muestran su día a día como agricultores o ganaderos, que es una parte importante, pero que no hablan de esos problemas como puede ser el problema de la vivienda, el problema de la falta de servicios o también las oportunidades o pequeños proyectos, como dices, que también doy voz. Y yo veía cómo había muchas iniciativas súper chulas, que todos tienen la palabra rural por ahí metida, y que estos perfiles en Instagram pues tenían a lo mejor pues menos de 1000 seguidores, 1000, 2000, o sea que tenían un enfoque a personas, a grupos bastante pequeños y que había mucha cantidad de estos proyectos. Y yo digo, de alguna manera, a lo mejor con un perfil individual, porque también, bueno, yo también estudio sociología por la UNED, entonces eso también te ayuda mucho a enfocar según qué cosas en la vida. Yo veía como, por ejemplo, en la política se busca mucho buscar el individualismo en líderes. Digo, a lo mejor esto también funciona en las redes, igual que hay muchos proyectos. Funciona el tener una voz, que sea una voz que tú le pongas cara, que veas una persona, y a partir de mi canal pues intentar un poco aunar todos esos proyectos y darles voz, y la verdad es que está funcionando. Yo al principio tenía un poco de miedo porque a lo mejor se lo pueden tomar muy bien o muy mal y pueden decir, bueno, aquí nosotros llevamos trabajando 15 años para el desarrollo del medio rural, vas a llegar tú y vas a ser más que nosotros. Pero la verdad es que eso no ha pasado así en ningún caso, y me alegro muchísimo que se me haya percibido siempre como una herramienta de altavoz, porque es para lo que nace mi proyecto. Lo dicho, si de esta parte queréis cortar, no esperéis hasta el final, que igual luego hablamos de más temas y me he quedado sin preguntar y aprovechar. Decías, bueno, ayer actualizamos una entrevista en Enjoy Zaragoza con motivo de esta charla, pero venía de una de Aragón Influye, de otras muchas que me he documentado, y hablabas que va a llegar un momento que este proceso de llegar a las ciudades, creo que la gente con los años va a volver al pueblo. O sea, eso de que se vivió a mediados del siglo, finales del XIX, mediados del XX, que posiblemente ahora en el siglo XXI a finales o mediados la gente vuelva al mundo rural, desarrolle un poco más. Sí, eso es algo que lo pienso, que sí que es verdad como que la tendencia 2050 que te cuentan todos los grandes números es que la gente va a seguir yendo a las ciudades. Sin embargo, la vida en las ciudades, vemos las personas que puedan vivir en ciudades más grandes, no a lo mejor Zaragoza, pero sí un Madrid, un Barcelona, cada día es más insostenible, cada día el transporte, las distancias, la carestía de la vida, los sueldos, o sea, todo nos está haciendo una burbuja de insostenibilidad que a lo mejor no todas las personas tienen los medios para conseguirlo, pero igual que en los pueblos no todo el mundo tiene los medios para irse a las ciudades, no pasará lo mismo, pasará lo mismo en las ciudades, pero esas personas que sí que dispongan de los medios, yo creo que frenarán y dirán, a ver un momento, ¿dónde de verdad está el progreso y la calidad de vida? ¿En una ciudad porque me lo hayan dicho, porque es lo que se considera que es así, o porque yo lo estoy viviendo y estoy comparando? Y sobre todo, y eso me doy cuenta, a lo mejor no tanto en generaciones un poco más mayores, que ya están en una ciudad y ya tienen su vida más asentada, pero sí que lo vivo en personas de mi edad, sobre todo, y al final me fui a estudiar a Alcalá de Henares, y mi grupo de amigas, por ejemplo, de la universidad, cada una es de una provincia diferente, una es de Asturias, otra es la de La Rioja y otra es de Extremadura. Entonces, todas estando en Madrid, ha habido esa conversación de, bueno, ahora bien, que estamos jóvenes, que estamos pues empezando a trabajar, empezando a ganar nuestro primer dinero, te importa mucho el ocio, pero dices, pero yo a la hora de la verdad, cuando quiera montar una familia o ya establecer un proyecto de vida, yo no sé si me vuelvo a mi pueblo, pero sí que me voy a una zona mucho más pequeña. Entonces ese discurso cada vez se empieza a escuchar más y es lo que creo que va a acabar sucediendo, a lo mejor no a grandes rasgos a nivel mundial, pero sí que poco a poco se va a empezar a ver ese proceso que ya se ha empezado a ver, porque por ejemplo en mi pueblo siempre comentamos que en los últimos 5 años ya han empezado a venir personas, pues a lo mejor de Barcelona, de otras zonas, que dicen es que yo en la ciudad ya no aguanto y yo me quiero ir a un pueblo. Ese discurso ya cada vez va ganando más sentido, entonces yo creo que va a ir a la alza. Yo seguro que conoces algún caso, pero tú seguro más porque tú te dedicas plenamente a eso, pero desde el COVID sí que hubo gente y en muchos casos gente que por temas de semanas blancas, esto en el Pirineo, de
que pilló la 5 marzada y no se movió, esto hizo por tema de trabajo, hizo vida allí y no se ha vuelto. Y es más, hay gente que ha tomado ya la decisión de tener la base en el Pirineo. No por esto, sí que los empadronamientos, yo creo, en municipios del Pirineo han aumentado desde que la gente ha visto que no han tenido esa necesidad. O sea, esto que dices, los beneficios que te da una ciudad, el win-win, acabas de decir, oye, puedo hacer una vida perfectamente normal. Yo tengo ahora casos de amigos que les permite el teletrabajo y están viviendo en Benasque todo el año y han tomado la decisión en 2023, 2024. ¿Tú vas notando esa tendencia ya en Aragón? Sí, sobre todo que además están las herramientas, lo que nombrabas del teletrabajo. Al final, las empresas también tienen que entender, yo por ejemplo en la empresa en la que estaba, en el momento en el que digo que quiero irme, antes se me dice, oye, pero ¿querrías teletrabajar? Porque yo explico que me quiero volver a mi pueblo y dicen, ¿querrías teletrabajar? Y al final también las empresas tienen que ser realistas de que si tú no estás ofreciendo a tu empleado a lo mejor unas condiciones laborales, un salario que le permita realizar el proyecto de vida, que él tiene las expectativas, pero permitiendo el teletrabajo que no afecta en su trabajo en demasía, a lo mejor una cosa presencial sí que tiene que ser, estas empresas también tienen que entender que deben permitir a los trabajadores poder tener esta opción de teletrabajo para así poder mantener un trabajo a lo mejor más cualificado de oficina que mucha gente puede aspirar a ello con el vivir en un entorno rural más amable y con la calidad de vida. Lo dicho, que es que muchas veces, como yo he estado muchas veces en ese lado, muchas veces tienes una duda y aquí creo que somos un aforo muy cómodo para que la gente participe y sí que esto no se limite a lo que le pueda yo o lo que se haga con Carla por donde pueda ir la conversación. Yo sí, y sí que os invito, porque es la mejor forma de conocer a Carla y su trabajo, que visitéis sus perfiles en redes sociales. Hoy me he metido y me ha encantado, incluso para proponerte algo desde Enjoy, bueno, que es el vídeo que has hecho, pues eso, saber lo que es el nicho, el lugar y para quién publicas y dónde publicas. Lo que has hecho hoy, creo, no sé si el vídeo es de hoy y de ayer, con las festividades repartidas por localidades con muy poca población de Aragón, con motivo de Todos los Santos, de Halloween. Creo que ese contenido, te digo, sigue, o sea, yo te animo a que sigas porque tienes un futuro y eso que has dicho 2050, creo que proyectos como el tuyo, incluso tú en Aragón o donde te expandas, puedes ser la persona que lidere ese cambio de tendencia del que estás hablando. Ojalá vaya, lo firmo aquí mismo, ¿eh? Sí que es verdad que es contenido, ese vídeo, por ejemplo, está creado junto al Instituto Aragonés de la Juventud, que tengo 12 vídeos contratados, uno por cada mes del año, y la idea era esa, pues me decían, queremos contratar a una serie de creadores de contenido y a mí me contrataron por el tema del medio rural y decían, queremos contenido que abarque la ruralidad de Aragón. Entonces, por ejemplo, estos planes que son de Halloween, pues como comentabas, sí, pues encontrar unos ubicados en Huesca, otros en Zaragoza y otros en Teruel para un poco dar ese altavoz a diferentes iniciativas, sobre todo la de Grañén, que es el pueblo de al lado de donde vivo yo, que para mí me parece un festival que hacen increíble, que llevan 1000 años haciéndolo y que yo lo he vivido como niña y es increíble. Y digo, pues a mí me gusta pues ser ese pequeño altavoz porque es verdad que a lo mejor una iniciativa así que te vas a poner a publicitarte de más, a intentar encontrar... Es como que resulta difícil y hay muchos proyectos que a lo mejor nunca se habían planteado el mostrarse en redes, incluso con un influencer, pero en mi perfil dicen, pues sí, con ella sí que tiene sentido a lo mejor hacer un proyecto. Bueno, tú tienes el contacto con el kilómetro cero, como si dijéramos, y un poco yo no lo decía en broma, pero tiene que ser pues los que las ciudades o movemos las grandes masas o medios que están, aunque sean especializados, más consolidados o tienen más audiencia, poder poner el foco en tu proyecto para darlo a conocer al máximo posible y que indirectamente seas tú la que crezcas, pero dando ese valor diferencial, que yo creo que es muy necesario. Lo hablamos antes, ahora, no sé si sabréis muchos, pero tú seguro, han dado ahora los libros, el libro Guinness de los récords, ha dado un premio a Aragón que se acaba de incorporar y es una chica de campo que tiene el récord Guinness porque tiene 12.500 huevos pintados. Y es una chica que lo ha hecho, ¿no? Que es que buscarlo, se incorpora en el récord Guinness de Aragón, en campo. Vive en Barcelona, pero yo les he escrito para ir el viernes, que no sé si está en el ayuntamiento, en un museo que hay en campo, acercarme. Proyectos así, creo que con tu trabajo y con la cercanía que generas, porque que te vean allí, tú puedes ser altavoz, y lo digo muy seriamente, y sobre todo en Aragón, que la gente te lo va a agradecer mucho más, porque hablábamos cuando fue el Día de la Mujer del Entorno Rural con pues Alfonso, la conocerás, a la chica que tiene Valdecinca,
cómo se mueve. Bueno, es una quesería, no sé si la conocéis, lo habéis probado, en el Pirineo se mueve mucho. Los quesos de los yogures de Valdecinca, que hace el queso nube, bueno, lo hace ella sola, que es mujer en el entorno rural. Son casos de éxito que siempre que me ve me da un abrazo porque me decía, no sabía cómo llegar a la gente y tú me has abierto más allá de que mi yogur llegue más que el Valle de Benasque. Entonces, creo que nosotros ya con los 10 años de experiencia es el momento con tus 24 años que la madurez es alucinante, que lo aproveches y vas a tener mucho tirón y mucho futuro y vas a hacer un proyecto creo, espectacular para Aragón. Pues muchas gracias. Y sí, lo que comentas es que hay proyectos súper chulos que a lo mejor no saben cómo darse ese altavoz y la verdad es que el poder ir a conocerlos ahí, tanto a proyectos como a pueblos, la verdad es que es una gozada. Me tendría que mover más de lo que me muevo, pero ya bastante me muevo para las dificultades que tengo de movilidad, porque no tengo el carnet de conducir, por eso. No sé. Pero una vez tenga el carnet de conducir, sí que es verdad que las posibilidades son inmensas de poder conocer proyectos o que yo conozco y poder entrevistar tal y dar valor. Me pasaba también ya me pasa solo que conoces a gente que dices, pero tío, me estás diciendo que no hay relevo generacional en muchas empresas y después conoces casos que dices, pues esto es chulísimo. O sea, no me digas que no hay relevo generacional, sino que me enseñes los casos de relevo generacional para dar idea a los jóvenes, porque si la noticia es que no hay relevo generacional y tus padres tienen una empresa, tú vas a decir, si no lo hace nadie, no lo voy a hacer yo. Pero si ves ahí algunos casos, pues enseguida te inspiras. Si es que sobre todo es crear como ese modelo y también el perfil que yo tengo, me gustaría así como resaltar que yo lo cuento mucho, que yo de pequeña no me veía quedándome en un pueblo o estando en el pueblo, porque yo no veía que el tipo de persona que yo quería ser, porque era pequeña, encajara en un pueblo. Porque muchas veces lo primero que nos aparece en la mente es el estereotipo de persona que trabaja en el campo, que trabaja con animales. Entonces yo creo que también el ver a una chica que, por el prototipo que puedo tener yo, te esperas en una ciudad, te esperas en una oficina, verla ¿no? en el medio rural, hablando de proyectos del medio rural, tan convencida, yo creo que eso ya llama también mucho la atención, no solo de cara a las personas del medio, sino también a futuras generaciones que puedan decir, oye, pues a mí esto me cuadraría, porque yo me considero como esta chica, y si esta chica está aquí, pues yo también. Creo que está saliendo ahora una generación, y no hablo de generación tema de edad, porque tú puedes tener 20 años y vivirlos como si tuvieras 80, y puedes tener 80 años y vivirlos como si tuvieras 20, es un tema de actitud. Creo que hay, por ejemplo, en el caso de Huesca, con los pueblos, bueno, esto que han montado ahora que les han dado la estrella Michelin de Casa Arcas, la de los Nogales, Casa Arcas en el Valle de Benasque, Alenses Valle de Benasque, la era de los Nogales en Sabiñánigo, en Sardas. Tú les vas viendo en sus perfiles de redes sociales y el rollo, no sé si os pasa, pero el rollo que tienen, y les ves cuando quedan y se mueven y van a un sitio, van a otro, van al Callizo, quedan con Guillermo, les acompaña en la agencia de Huesca que les acaban de dar o sea, se está generando como un embrión de contenido muy aspiracional, que eso va a ayudar a que a la gente, o incluso los premios que has sido tú galardonada, los premios Aragón Influye, mira que soy padrona en Benasque, pero soy una persona de Zaragoza y quiero mucho Zaragoza, pero Monzón ha sabido aprovechar ese tirón que ha tenido ahora todo el mundo de los influencers y de los creadores de contenido, y esa gala puede ser de las galas más aspiracionales o que la gente más se pelea por ir a asistir. Entonces, sí, creo que tú en divulgación, pero si varias personas con ese mismo objetivo ponéis un rumbo fijo y con paciencia, con tiempo y con contenido aspiracional, acabaréis por convencer a parte de la población de que una Sierra de Guara, un jueves por la tarde, oye, que es que hay vida, que es que ha podido venir un comercial de una bodega de un distribuidor de Navarra que distribuye vino de Nate y se ha quedado a dormir en la Posada de la Lola, que no sé si lo conocéis, que es un sitio magnífico en Buera, que es que hay sitios en los pueblos y hay unas conversaciones que yo las he vivido muy interesantes. Entonces, si ahora cuando tengas carnet consigues poner el foco en donde está los puntos ahí de movimiento del mundo rural y divulgarlo, sí, pero además potenciarlo, lo notaréis que esto va a coger sí, fuerza. Y justo lo que has comentado es ser aspiracional. Yo que trabajo mucho con Aragón Influye, Reyes siempre lo comenta, que dice, es que el principio del cambio es hacer los pueblos aspiracionales, como siempre lo han sido las ciudades. Y es que un poco en esa intención de querer progreso y que ahí empiezas como queriendo emular, o sea, si tú consideras que lo guay
es el pueblo, es ahí un poco cuando empiezas a cambiar la narrativa, porque hasta ahora la narrativa era todo lo contrario. La narrativa era que el pueblo era el atraso, era lo peor, era donde no se podía hacer nada, pero en cambio, exacto, si tú estás en Zaragoza a lo mejor y estás viendo por redes que, chico, esto pasa en Monzón, esto pasa aquí, esto pasa allá, y dices, madre mía, es que al final voy a tener que salir de Zaragoza para empezar a hacer algún plan diferente, así que sí, toca ponerse las pilas pues al máximo para intentar hacer este cambio. Es que estáis ahí como con 24 años el salto que dais, que es que yo os digo, es una generación que, con generación, y digo generación, pero estás hablando de casos como Reyes, que Reyes no sé la edad que tiene, pero su voluntad móvil, no sé si conocéis a Reyes de Aragón Influye, pero su voluntad y su ímpetu va más allá de, o sea, no es típico de su edad. Claro, O sea, sí. Entonces, creo que escucharemos cosas interesantes. Sí que te invito, que esto es como todo, tu proyecto, has dicho lo del carnet, creo que es una cosa que te lo tienes que poner de prioridad, porque te lo tienes que poner de prioridad, no por nada, porque ese diferencial va a ganar claro. Mucho, y muchas veces esos casos de éxito, bueno, ahora entra alcalde, un caso muy curioso, que te enteras por dejarte caer por ahí, o por gente que tiene esa voluntad de potenciar sus municipios, esos grandes embajadores, que pues el dato que mucha gente no sabe, pero que el fundador tanto de Montevideo como de Uruguay era aragonés. Es que solo puedes convertir con buena divulgación en un sitio de punto de encuentro de los uruguayos que vengan aquí a Aragón. O sea, que no todo es nosotros. Lo que hay en Aragón no potenciamos lo de fuera de Aragón, nunca va a salir Vaqueira habiendo estaciones de esquí en Aragón, pero sí que hay vino aragonés en Ciudad de México que se vende. ¿Por qué no pones el foco en decir qué restaurantes de prestigio de Ciudad de México en esto? El rollo de Enjoy Zaragoza, que es más genérico, pero el tuyo como divulgadora con los 700 y pico municipios que tienes en Aragón, claro. Creo que será un proyecto del que hablaremos durante tiempo. Sí, y además es verdad que eso se está estilando más, y a mí me gusta mucho, que es verdad que busca la pequeña cosa que te hace diferente y intenta explotarlo. Conocí a una mujer hace unas semanas que ya se dedica al turismo regenerativo, y es a buscar algo que explotar, pues a lo mejor es un tipo de seta que solo sale en una zona, pequeñas cosillas, que puedas hacer de eso tu marca personal y que puedas crear un proyecto de valor a partir de ahí. Conocí a un hombre hace unas semanas también, que él es de Covarrubias en Burgos, y que nos contaba que hace cientos de años una princesa noruega fue ahí a Covarrubias a casarse, al final salió más, pero la mujer dijo que ya no volvía, bueno, la mujer que tendría unos 14 añetes, te puedes imaginar, ¿no? Pero dijo que de ahí ya no se movía y murió ahí, y ahí tienen la tumba que se ha encontrado ahora. Entonces están intentando pues darle valor, y que pues a raíz de este proyecto traen cada X tiempo a pues grupos de noruegos que van solo a Covarrubias como para mantener ese vínculo. Que dices, ¿en serio? Pues sí, y está funcionando, está funcionando. Y casos así los ves, y claro, yo los escucho y a lo mejor este hombre pues tiene su proyecto y funciona. Y es algo, vale, aunque funcione, es que me apetece darle esa voz y que alguien más se entere, porque son cosas súper curiosas que, vuelvo a decir lo que decía al principio, que no salen en las noticias, que yo no te digo pues que a lo mejor ocupen el prime time, pero sí un poco dar valor a todas estas iniciativas, que por mucho que sean empresariales, que nos contaba este hombre que hay veces que es difícil como darte publicidad de manera encubierta, tal, pero que yo creo que sí que hay que dar voz, porque al final, si queremos solucionar todo este tema de la despoblación, hay que empezar a dar voz pues a iniciativas que la combatan. Hoy, bueno, aquí creo que como estamos dos contadores de historias, no sé si es entrevista un poco, a mí también me gusta, porque la verdad que lo vivo mucho a lo que se dedica Carla. A mí me podéis cortar cuando queráis, y sobre todo cortar un poco este diálogo por si queréis participar, o si queréis aportar algún dato, porque también aquí seguro que tenéis algún caso de éxito diferencial, con mucha gente de representantes de distintas localidades de Aragón, que sobre todo a Carla os puede haceros de altavoz, ya no solo en difusión, que es lo importante, que hay que centrarse en divulgación, y en lo que quiero que te centres ahora en eso, en la divulgación, en el motivar a la gente a que se atreva, a que se anime a emprender en el mundo rural, porque ahora mismo Zaragoza o las grandes ciudades ya no han dejado de aportar, o volviendo a lo de antes, el diferencial que aportaban antes con la llegada de Internet, de la inteligencia artificial, de todo tipo de nuevas tecnologías.
Sí, pues mira, justo la semana pasada estuve participando en un foro para jóvenes en Monegro y yo les decía, chicos, digo, si en los pueblos no hay trabajo y no hay servicios, autoemplearos creando un servicio. Entonces algunos te miraban como en plan, y otros se te miraban y hacían. Y digo, bueno, solo con que a ese le haya quedado y ya vaya resonando. Y es verdad, o sea, y eso lo presento mucho, sobre todo cuando hablo con gente así joven. También hay que entender que con 15 años no son tan receptivos porque están pensando en otras cosas y muchos cuando llegan a los 18 lo que quieren es irse, despedirse ya, si luego vuelven ya será otra cosa, el allanarles ese camino. Pero sí que creo que el medio rural es un buen lugar para emprender por el hecho de que, aparte de que ahora el rural está de moda, hay muchísimos fondos dedicados, hay muchísimas empresas, instituciones que te ayudan, que te acompañan. O sea, es un momento en el que la gente va a querer ayudarte porque es muy interesante, está resultando muy interesante que se emprenda en el medio rural. O sea, yo ahí que lo estudié en mi trabajo de fin de grado, es que la dinamización que crea es máxima, no solo a nivel económico, generando riqueza obviamente y generando empleo, sino también creando oportunidades de cultura, de ocio, que al final es lo que va moviendo. ¿Qué pasa? Que tampoco puedes obligar a la gente a emprender. Entonces es un poco en esa narrativa intentar contarlo, pero también encontrar esos ejemplos pues para que al menos la gente se anime. Pero es verdad que el emprendimiento no está muy bien visto por todos y a lo mejor en un pueblo lo que te encuentras es más personas que quieran ser contratadas y desentenderse a encontrar esos perfiles más empresarios que encima en el medio rural posiblemente se encuentren con más dificultades. Pero por otra parte también me gustaría resaltar, como estabas observando, y es un tema, yo ahora estoy en cuarto de sociología y ojalá pueda ser el tema que yo explore en mi trabajo de fin de grado, y es como el emprendimiento, mientras en las ciudades es un fenómeno mayoritariamente masculino, en los pueblos se está descubriendo que es un emprendimiento mucho más femenino. Y yo eso, más o menos desde un prejuicio, desde una premisa, lo achaco un poco a que en el emprendimiento en el medio rural funciona mucho más un emprendimiento más social. O sea, un gran emprendimiento tecnológico, estos escalables de máximos beneficios, es un poco más, te chirría un poco más estar en un pueblecito pequeño, a lo mejor te funciona más, es un hub de innovación maravilloso. En cambio, pequeños emprendimientos más sociales que aporten un valor social en el territorio más allá del valor económico que puedan generar, es el que puede funcionar un poquito mejor en los pueblos y a la vez es el como que interesa un poquito más a las mujeres. O sea, esto me gustaría como más explorarlo, pero es un poco lo que se ve. Y yo he llegado a la conclusión de decir, digo, es que a lo mejor ese papel que a las mujeres se nos achaca de más cuidadoras no tiene por qué ser un cuidado literal, sino que puede ser un cuidado de cuidar a la sociedad, cuidar el medio ambiente, y por eso también se están viendo proyectos de sostenibilidad más ligados pues a lo mejor a la ganadería y a la agricultura, que también están liderados por mujeres. Entonces yo creo que hay un abanico de oportunidades inmenso, súper curioso, pero claro, se tiene que juntar el encontrar con esas personas que sí que estén interesadas y pues que sean pues a lo mejor pues así jóvenes tal, pero si no simplemente gente con ideas que de verdad tengan como esa curiosidad de desarrollarlas, porque yo creo que ahora mismo como está el ecosistema, yo creo que sí que está muy proclive a querer ayudar a esos proyectos. Nos hemos ido mucho a Huesca, pues yo creo un poco claro. Por de dónde viene eso o lo que nos motiva en nuestro, pero tenemos también una provincia magnífica. Bueno, Zaragoza tiene también comarcas espectaculares, también el sector turístico, el ejemplo que voy a poner. Pero hay un caso, lo conoceréis muchos, en el Matarraña, hay un hotel que es el Mas de la Serra, que ese hotel en 1992, me sé el año porque lo compró la casa el propietario de Hendrix, que era una masía abandonada, y yendo en Barcelona 92, de Barcelona a Benidorm en moto, yendo por el Matarraña, vio la casa y se ha montado un hotel, que es el Mas de la Serra, pero bueno, son hoteles que vienen, lo sé de buena mano, que vienen holandeses al aeropuerto o al helipuerto de Castellón, en helicóptero a Castellón, y ahí tienes 5 o 6 hoteles de primer nivel. El proyecto este de Solo Houses, que es espectacular, que parece la fábrica de Apple en California, pero que está montando ahí también otro proyecto en el Matarraña. Son hoteles de 400, 500 euros a noche, que están llenos prácticamente siempre, y esos hoteles tienen directores de hotel o grandes responsables de esos hoteles viviendo en el mundo rural, que no son emprendedores por sí solos, pero son intraemprendedores por lo que están aportando a todos esos establecimientos. Yo creo que allí, en estos proyectos de divulgación, también habría que poner el foco en ellos, porque muchas veces parece que
que el emprendedor es solo el que monta el proyecto, pero dentro de un proyecto que está creciendo, dentro de un proyecto pequeño, hay muchos intraemprendedores que igual no tienen el capital social en propiedad, pero sí que tienen la voluntad de que ese proyecto vaya adelante. Y de ahí sí que se puede empezar a encontrar perfiles muy interesantes para convertir aspiracional el mundo rural. Claro, y eso también, pero a la vez hay que acordarse de que el medio rural no solo puede ser un poco, por decirlo feo, pero como el circo del medio urbano, es decir, un sitio al que se vaya, pues obviamente estos proyectos generan empleo, pero los propios habitantes del medio rural también tienen que disponer de sus propios servicios. Y el otro día comentábamos así con una chica que hablábamos, vale, es importante, pues imagínate, lo que me comentabas antes de los restaurantes, pues de estrellas Michelin, ¿vale? Pero es que también es importante un bar de pueblo o un restaurante como mucho más tranquilo para que los habitantes de los pueblos no estén trabajando por dar ese servicio a los habitantes de las ciudades que nos vienen a visitar, sino que puedan realizar su día a día, y eso conlleva pues tener tiendas, tener un bar, tener una opción de ocio que sea medianamente pues asequible y constante, pues tener tiendas de alimentos, tener pues una peluquería. Son como muchos servicios que también es verdad que pasa mucho, que yo lo entiendo, como que se busca ese emprendimiento innovador y chulo y diferente, pero es que también sigue haciendo falta ese emprendimiento que te permite seguir tu día a día, un fontanero, un electricista. Entonces como es un poco juntar las dos cosas, hacer el medio rural aspiracional, pero no pasarnos a romantizarlo demasiado. A mí también me echa mucho la bronca, me echaron una vez la bronca en una mesa, que me dijeron, hombre, pero no lo podéis enseñar todo tan bonito porque luego llega la gente y se quejan de que pasan tractores por el pueblo, o sea, se quejan de que huele mal, y es verdad, o sea, es verdad como que al final, aunque al que el medio rural lo hagas atractivo, el medio rural va a seguir siendo medio rural y va a haber personas que a mí me hace mucha gracia que digo, es que a lo mejor a un señor de pueblo le da completamente igual la despoblación. A lo mejor ese señor simplemente ha vivido toda su vida en su pueblo, mientras el resto de su generación se ha ido, él se ha quedado, pues allá ellos. Y está más chulo que uno hecho en su casa y le molesta como esta nueva gente que llega. Entonces yo creo que es un proceso un poco complejo el llegar a unarlo todo. Por una parte, conseguir esos proyectos innovadores y chulísimos que encima generan valor y generan empleo, pero a la vez no descuidar y que siga habiendo esos servicios que muchas veces también conllevan un emprendimiento, porque al fin y al cabo hay servicios que pueden ser más públicos como la sanidad, o que te venga un farmacéutico de vez en cuando, tal, eso puede estar como más estipulado por instituciones, pero el hecho de que haya una tienda depende de la rentabilidad del que monta la tienda. Que eso también me pasaba, tengo un vídeo comentando la manifestación que hubo en Madrid el 5 de octubre sobre el medio rural, y que había personas que se quejaban de que no había médico en su comarca o no había pediatra en su comarca, y otras personas que se quejaban que se había cerrado el bar del pueblo. Y es que son cosas diferentes. Una cosa tiene mucho más que ver con las instituciones y más al nivel sistema político, y hay otras que es porque si a mí no me sale rentable tener un bar, lo siento mucho, pero voy a cerrar el bar, por mucho que esté dejando sin un servicio a un pueblo. Entonces yo creo que es un poco todo, es como un continuo. Y es a veces un poco difícil como encontrar el punto medio en donde no te pasas más de un lado, no te pasas al otro. Yo estoy encontrando esos puntos medios conforme vas hablando con gente, a lo mejor tienes una idea y como enseguida la gente te frena los pies enseguida, entonces pues vas recapacitando y vas teniendo más cuidado con todos los enfoques que hay. Te cojo el punto, a ver, esto es como todo, o sea, cuando, por irnos a nivel nacional, cuando Barcelona quería turismo, monta las Olimpiadas, ahora hay exceso de turismo, dejas de querer turismo. Exacto. Y esto es todo cíclico. Madrid, exacto. O sea, esto va a pasar, o sea, exacto. He puesto también, bueno, es que yo como tenía visualmente el ejemplo que he puesto además de la Serra y o sea, es que el bisnieto del fundador de Hendrix lo tienes comprando el pan en la panadería o sea, no me acuerdo, si no quiero meter la pata, no me acuerdo si es Fuentespalda o Valderrobres o La Fresneda, no sé en cuál de los tres pueblos es en el que residen, no quiero meter la pata, pero que hay que salvar las distancias de lo que es un Portaventura, claro, de que puedes convertir eso, o sea, y que la gente no pueda seguir llevando su vida en el mundo rural, o cosas que se adaptan perfectamente con cosas bien medidas, y por eso ahí está tu labor de divulgación, no de difusión a masas, de una divulgación que esto sea progresivo y que no, claro, estamos hablando de hoteles de 400 euros la noche, 300 euros la noche, muy de nivel, pero de 20 habitaciones. O sea, nunca se va a llegar a una masificación, claro, que la persona que esté en Monroyo diga que el hotel el de los Cubos le ha trastocado
Pues mira, yo creo que es jugar, pero eso, que hay que tener mucho cuidado, porque ya no sabes de cuándo necesitas una cosa. Aquí parece que hace falta turismo y parece que en 2 años, como te hayan puesto un Airbnb debajo, parece que odias el turismo, que la línea es muy fina. Sí, que también pasa mucho que a lo mejor hay empresarios que buscan trabajadores y después llegan esos trabajadores y no tienen una vivienda donde vivir. Sí, es todo como un problema que se multiplica de formas como muy curiosas, porque es verdad, dices, pues sí, a lo mejor necesito, imagínate, tengo una empresa, necesito 5 trabajadores y en mi pueblo no hay 5 casas preparadas para ir a vivir o no hay alquiler, obviamente, o sea, por ejemplo, en mi zona muy raro será el pueblo en el que hay alquiler, entonces, ¿qué tienes que hacer? Por un trabajo, tener que comprarte una casa en un pueblo, encima reformarla, es como un problema que se da vueltas de 1000 maneras, entonces es importante el mirarlo desde una perspectiva muy holística y ver los diferentes puntos, y eso también tiene el tema de la divulgación, pues yo tengo muchísimo cuidado con lo que digo, porque para intentar no solo que la gente no se moleste, pero más allá de eso, yo lo pienso mucho, no desdecirme, no decir una cosa y al día siguiente en otro vídeo, como es otro tema, yo lo trato desde otro punto de vista y en el otro vídeo decía una cosa y en este digo otra. Como ser yo íntegra. Y ahora ya sabes que con los mini cortes en Stories puedes estar diciendo 4 palabras, te cogen 2 y parece que has dicho una cosa totalmente distinta. Ahí como está todo grabado ya te podrás salvar. A ver, yo creo que de la misma manera que tu proyecto, tu idea, tu divulgación, tu difusión está en buen punto, creo que en Aragón reúne todo, salvo, sin decir, que esto luego pondré otro ejemplo, pero sin decir nombres ni casos puntuales, salvo 2 sitios en Aragón, yo creo que se puede llegar a convertir aspiracional el medio rural sin que muchos años, y cuando digo decenas de años, la vida de los que ya están en el mundo rural se vea condicionada. O sea, ahí sí que hay 2 ejemplos que pueden ser más notorios que repartidos por Aragón, pero casos como, es que hay un ejemplo, yo que difundimos mucho el vino en Enjoy Zaragoza, no me acuerdo, al lado de Daroca, una farmacéutica de Madrid que se ha jubilado y se ha montado una bodega con su marido que se llama El Pago de la Boticaria, que tú les ves en las ferias con una ilusión y esto, y dices, que vayan 30 personas a hacer enoturismo, no le va a fastidiar la vida, que no quiero decir, no sé si el pueblo de Suset, que es que estoy un poco disperso hoy, pero he estado. Pero no le va, las 30 personas que vayan un fin de semana a hacer enoturismo no van a fastidiar el día a día del que está cruzando la farmacia, pero sí que al pueblo le va a dar un punto más de vida para que el que vende un pan pueda vender una barra más o levantarse con más ilusión, porque sabe que en vez de 2 personas ese fin de semana, gracias a un proyecto sostenible como puede ser esta bodega que hay en su pueblo, le entren 5. Sí, y además también la gente, yo creo que en los pueblos también os gusta pues esa notoriedad, a lo mejor de verte como más en el mapa, es un pueblecito pequeño, pues que te puedas ver más así. Sí que es verdad que estamos en unas cuotas de despoblación y de abandono de los pueblos, que mucho tendría que cambiar la cosa, mucho para que estuviéramos viendo pues cosas tan tremendas, y también que hay muchos pueblos, exacto, hay algunos que a lo mejor sí que se pueden hacer como más parque, pero lo que comenta son sitios contados, mientras tanto hay muchísimos otros municipios que no tienen ese problema ni de casualidad. Creo que he visto un poco igual también opinión personal, pero la figura que le va a quedar, tal como va el mundo, le va a quedar a Europa como una especie, lo dice mucha gente un poco despectivo, no sería la palabra parque de atracciones, pero que uno de los grandes activos de Europa va a ser el sector turístico y su diferencial el sector turístico, y dentro de lo que es Europa, creo que Aragón, tú lo conoces más igual en el día a día, pero creo que Teresa alguna vez comentábamos que hasta que el COVID yo visitaba las 32 comarcas cuando yo tenía esa libertad, lo conozco bastante bien, creo que se están saliendo proyectos en Aragón, ya no te digo solo de lujo, sino de hosteleros, de repostería, de queserías, de pequeños comercios, que ese giro que va a coger Europa le va a venir muy bien a Aragón sin masificarse, para que los aragoneses puedan desarrollar su trayectoria profesional en el mundo rural
haciendo iniciativas muy interesantes, como muchas llevas contando, muchas se van viendo, que hay más capacidad de contarlo, pero en los últimos 10 años están saliendo cosas en el mundo rural aragonés, cervezas artesanas premiadas, quesos reconocidos, ferias, vinos, o sea, ves a los hermanos de Tabuenca, que no sé si habéis están en Palmeri, en la bodega, los ves en las ferias y parecen Steve Jobs a su manera con un control, o sea, que esto está surgiendo todo el mundo rural de Aragón. Entonces yo creo que el punto es muy bueno y ahí está tu figura. Sí, y lo que comentas de, sobre todo el tema de producto alimenticio, yo creo que ahí Aragón está haciéndolo increíble, o sea, está desarrollando lo que comentabas de los quesos, tal, diferentes empresas cárnicas que conozco. Ayer estaba con un chico de Cárnicas Hortín que nos estaban contando cómo hacían los fuet, que si le metían setas, creo, algo así, o pistachos, o sea, una cosa que te quedabas así, y es increíble cómo están llevando la innovación. Yo creo que además en Aragón se está haciendo muy bien cómo se está llevando esa innovación al sector agroalimentario con cosas, o sea, riquísimas y muy diferentes, que ya no sé, ahí se me escapa si en el resto de España se está llevando a cabo de igual manera, pero yo sé que en Aragón se está haciendo muy bien y yo creo que eso es increíble. Y además son productos que, fuera de vivir en el medio rural, que de estar asentados en el medio rural, permite el envío. Así que por lo que permite ampliar mercado, pues eso que siempre es positivo de cara a tener una empresa que crezca. Yo os voy a tener que en 2 minutos, mi parte, espero haberlo hecho bien, pero estaba esperando fuera porque tengo que ir a un tema, como está grabado, veré el final, pero con el director ya termináis la parte de preguntas. Sí que te voy a dar, hablaremos, porque sí que creo que configuras como tú ir creciendo en esa divulgación. O si, no, la divulgación la haces tú, nosotros podemos ser amplificadores, no solo nosotros, sino debería ser un papel de todos los medios de comunicación de olvidarse más de independencia y pensar el papel que puedes hacer contando las historias que hay en los pueblos. Pero te voy a dar un caso, ahora, sin decir nombres tampoco, hay una bodega muy reconocida que la ha comprado un grupo andaluz. Y al llevar ya el marketing desde Madrid, los titulares o cómo te la trasladan a los medios ya no es ese titular que te mandaban desde, bueno, voy a decir el vino, desde Barbastro. O sea, no hace falta ya que me puedo hasta especificar. Hay un papel muy bueno a la divulgación que no te va a contar nadie en Madrid que ese vino es el que se bebió en la preboda de los Reyes de España, porque esa misma bodega puede tener Beronias y vinos que se consumen por toda España con muchos premios, pero sí que hay un papel divulgador y potenciador de Aragón, de perfiles como el tuyo, de ese titular o ese reel, decir, oye, ¿sabías que te llega una nota de prensa y dices, el vino que ha ganado 20 puntos, 90 puntos Parker, dices, pero ojo, que es el vino que se bebió en la preboda de los Reyes, eso lo vas a saber tú por ser aragonesa y porque te lo han contado en la bodega. La agencia o la empresa desde Madrid no lo va a contar porque tiene 35 referencias repartidas por toda España de denominaciones de origen más conocidas, y ahí vas a dar un valor a Aragón. Y lo que te digo, no de masificar, de darle valor incluso desde la persona que ha hecho la vendimia hasta el enólogo que está en bodega, hasta la persona que desde Barbastro está llevando ese vino, me da igual, a Lérida, a México o a Buenos Aires. Y esa es mi parte, espero que haya estado bien. Se queda el director. Quiero que nos cuentes desde el principio, ¿no? Lo que te ha supuesto para ti a nivel familiar y de amistades. Y si tus padres estaban viviendo en el pueblo, ¿qué te dijeron tus padres? Si te llamaron loca por dejar la capital y volver al Muniente. Me gustaría saber esa motivación y qué supuso en tu ambiente familiar. Pues yo al principio, cuando empiezo a crear contenido, yo lo hago desde Madrid y sin media idea de volverme. E incluso hacía algunas entrevistas en las que, claro, te preguntaban, porque yo decía, o sea, no era secreto que vivía en Madrid, y te preguntaban, ¿y te planteas el volver? Y entonces yo, bueno, tal, bueno, te haces la loca de cualquier manera y vas lanzando balones fuera. Pero llega un momento en el que yo tengo que empezar a decir que no a oportunidades que me están surgiendo, sobre todo en Aragón, porque yo tengo un trabajo de oficina en Madrid presencial, pues de 40 horas. Y pues no dan los tiempos. Entonces, cuando veo que esto empieza a crecer, rollo que ya estamos hablando de un volumen de negocio, por así decirlo, que empieza a tener más sentido de lo que estaba desarrollando yo en Madrid, donde no estaba trabajando en un trabajo de oficina, pero que no estaba relacionado con nada que a mí me interesara mucho a futuro. Pues lo empiezo todo a pensar y llega un día que, bueno, están ahí mis padres, que me siento con ellos en la mesa de la cocina así cenando y les digo,
pues yo creo que Bomba. me quiero volver a seguir con esto. Y entonces, que sepas que, ¿sabes qué me dijo mi padre? Sigue tus sueños. Y yo dije, yo no sé qué película había visto esa semana, qué americanada, pero dijo, yo la verdad es que enseguida mis padres, todo mi entorno me apoyó muchísimo. Sí que es verdad que ya, porque claro, yo tomo esta decisión como a finales de año de 2024 y no ocurre hasta marzo el volverme, porque al final pues yo tenía ahí un contrato, pues tuve que avisar a la empresa, ellos me tuvieron que sustituir y eso se alargó un poco. Entonces es que lo llevé todo como con una decisión, yo también soy una persona como muy decidida, como que si yo no, porque yo encima ahora estoy contenta de algo que hice que yo casi no lo pregunté. Ni tanto el empezar el trabajo, el proyecto, ni como la decisión de volverme. Yo la contaba. Yo, por ejemplo, vivía con amigas en Madrid, yo las senté un día y le dije, pues chicas, voy a dejar el trabajo y me voy a volver a Huesca. Entonces, cuando dices eso, la gente de tu entorno lo que hace es, vale, ya veo que es una decisión, ya veo que no me estás preguntando. Entonces, la verdad que todo el mundo me apoyó mucho. Ahora, claro, he vuelto después de 6 años, sí que es verdad que me pasa que gran parte de mi círculo es el que yo he creado durante estos 6 años y sigue estando en Madrid. Entonces, es un poco el ver ahí cómo pues, sigues tus amistades. Pero la verdad es que a mí me ha sido bastante sencillo, sobre todo porque ha sido una decisión tomada por mí, que no ha sido impuesta, que a lo mejor estas personas que tienen que volver obligadas a sus pueblos o que no pueden salir de sus pueblos, pues es una visión un poco más pesimista. Y después porque como me pasó que desde que tomé la decisión ya súper recta, fue en enero, y no volví hasta marzo, esos 3 meses era de coger más ganas y más ganas, de estar como esperando ya de estar viviendo en Madrid y todo parecerte mal, de que coges un día que pierdes el metro y decir, qué asco todo y tal. Entonces eso hizo que fuera como muy positivo. Y a día de hoy, que ya llevo desde marzo, la verdad es que estoy bastante bien y sobre todo también lo que comento, o sea, es que a mí me molesta que se vea como que una vez te vuelves al pueblo, ojo, salgas de él. Y es como, a ver, bueno, o sea, yo vivo en el pueblo, pero me habéis dicho cuando he entrado, o sea, la semana pasada estuve en Oliete, la semana anterior estuve en Lérida, hace unas semanas estuve en Cuartango, en el País Vasco. Es decir, que te puedes seguir moviendo y encima con el proyecto que estoy desarrollando yo tengo como la inmensa suerte de poder estar en el sitio en el que me hace feliz, que es mi pueblo, a la vez que me muevo y voy conociendo medio rural de casi toda España. Entonces está siendo como un proyecto muy chulo y yo creo que se me nota, que estoy súper contenta. Se te nota en los ojos, en la mirada, al hablar. Y cuando dejé el trabajo, empecé el proyecto, me lo decía todo el mundo. Me quedé con un amigo que hacía bastante que no veía y que me dijo, dice, tía, no sé cómo te va a ir las cosas, pero más contenta no puedes estar. Pues y yo creo felicidad, que eso es, confianza y estás a gusto. Sí, la base de todo. A mí me ha sorprendido mucho cuando yo te había seguido en redes, sabía de ti, por eso queríamos que vinieras aquí, porque el objetivo de estas jornadas es un poco romper los estigmas que hay sobre los pueblos, ¿no? Sabemos que la Dirección General de Despoblación, el 99% de todo su trabajo lo desarrolla en los pequeños municipios, más o menos hasta los 500 habitantes, pero es cierto que en la capital teníamos un debe hacia los pueblos, ¿no? Yo siempre digo, yo vengo de un pueblo muy pequeño de la provincia de Teruel, pero que igual hay cerca de 150.000, 200.000 vecinos en Zaragoza que están empadronados en su pueblo pequeño, que no reniegan de él, pero viven en Zaragoza, ¿no? Y había que romper esos estigmas de que parece que el que vive en el pueblo, seguimos teniendo la boina roscada, que es algo tradicional y que todo el mundo habla, que en concreto en la provincia de Teruel no se puede vivir porque está vaciada. O sea, estamos cerrándonos las puertas en los mensajes propios que incluso los que nuestros padres nos mandaron a estudiar a las capitales, pues han forzado esa despoblación, ¿no? Y yo tengo ya unos años, he vivido mucho, he recorrido muchos pueblos y tengo el concepto muy claro de lo que ha pasado en la despoblación en las últimas generaciones hasta mí, ¿no? Me sorprende en ti, en tu juventud, que realmente estabas hablando, te estaba escuchando y es que parece que tengas mis años. Y perdóname por el conocimiento de los hechos. Sorprende una persona joven que realmente has tocado temas muy sensibles, muy arraigados en los problemas de la despoblación y eso gratifica, ¿no? Que haya gente joven como tú que realmente sea conocedora y sepa transmitirlo, pues me parece fabuloso. Has tocado unos temas, la despoblación es muy transversal, ¿vale?
has tocado temas muy importantes, interesantes. Me ha gustado que has sabido separar lo que es la parte quizá institucional de las propias iniciativas que tienen las personas. Nosotros yo creo que estamos luchando en eso, ¿no? Que estamos intentando dotar a todos los pueblos de fibra óptica 5G, de los multiservicios, que intentar salvar ese último bar. Y aquí hay diputados provinciales, hay directores generales, hay mucha gente funcionaria, pero hay gente de los pueblos también, todos venimos de los pueblos. Es muy importante separar eso, ¿no? O sea, que no todo en los pueblos los tenga que salvar la institución, ¿no? Y es importante dotarles al menos de los servicios mínimos para que puedan desarrollar o puedan elegir si prefieren vivir en el pueblo o en la capital, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de que se puede hacer. Es importantísimo, creo que lo que estamos transmitiendo, el objetivo de hoy, precisamente mejor explicado yo y con mejor ejemplo, es imposible, y mira que hemos tenido varias jornadas y todas enfocadas desde puntos de vista diferentes, pero lo importante de alguien joven que transmita como tú. Más allá de ese futuro y ese equilibrio que estabas nombrando hace un momento con Carlos y estábamos hablando fuera, perdón, es complicado, ¿no? El tema de la vivienda, es verdad que no hay vivienda. Claro. Estamos intentando invertir mucho dinero en vivienda y en rehabilitación para dar esas facilidades. Es importante guardar ese equilibrio entre el respeto a la tradición y la innovación. Me ha parecido muy apropiado y realmente es importantísimo lo que estás diciendo. ¿Cómo ves tú el futuro más allá de que vamos a imaginarnos que en 5 años conseguimos llevar la fibra óptica 5G a todos los pueblos, que es uno de los objetivos que tenemos marcados, que construimos vivienda, que hay rehabilitación para que esos inmuebles se vayan ocupando? El relevo generacional y la innovación que aportan los jóvenes, ¿lo ves con un futuro real o es una utopía a la cual no nos tenemos que agarrar? Sí, lo que pasa es que hay que mostrarlo, hay que publicitarlo. Al final hay muchos jóvenes que se han ido a las ciudades a trabajar en empleos, no decir precarios, pero no cualificados. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el móvil que tienes para estar trabajando en un empleo que existe igual en el medio rural? Porque en el medio rural también se puede ser dependiente de una tienda, también se puede ser camarero, también se puede ser, pues no sé, como empleado como del sector servicios, eso, empleado del sector servicios. Esos puestos de trabajo también existen en los pueblos y el coste de vida que vas a tener seguramente sea menor, o sea, y el mismo sueldo o una diferencia muy pequeña, y creo que cada vez menos diferencia, te va a cundir mejor y vas a poder disponer mejor de tus ingresos y de tu tiempo. Entonces yo creo que hace falta publicitarlo, enseñar a los jóvenes que eso existe, porque sí que creo que se están haciendo muchísimas políticas y que se está impulsando muy bien toda la parte de lo que comentabas, que toca a las instituciones. Entonces yo creo que de aquí a 10 años, si se sigue en esta línea, sí que se va a conseguir. Yo cada vez estoy conociendo a más alcaldes que llevan años ya comprando pues suelo público, ahí me pierdo un poco, pero pues haciendo pues a lo mejor un alquiler de pisos que pertenezcan al ayuntamiento. Ya hay diferentes municipios que ya se están encargando de hacer la parte que les toca, pero tú no puedes obligar a nadie a que vuelva al pueblo. Entonces lo que tienes que hacer es facilitarlo en la medida de lo posible y después publicitarlo en el sentido de ver que es posible, que no es una idea loca, porque lo que comentabas al principio es que frases como que en Teruel no hay nada, los pueblos están muertos, es que son frases súper potentes, demoledoras, pero así escritas y que te las lanzan y se quedan tan anchos. O sea, a mí me pasó, mira, voy a contar una anécdota, que hice un vídeo que tuvo bastante repercusión sobre que me había ido de Madrid, de mi decisión de irme. Y había muchísimos comentarios que yo me fui dando cuenta cómo era el reflejo del alma de cada uno. Porque había quien te decía, yo lo hice hace unos años, mejor decisión de tu vida, yo ojalá poder tomar esta decisión algún día, yo soy una joven que también se ha ido a Madrid a vivir y ojalá algún día volver, o gracias a este vídeo me planteo el volver. Y otros que te decían, pues mejor, vete, pues menos gente en las ciudades, que nos sobra. Pero hubo, sí, y estaba repetido, pero hubo un comentario que me dejó, que dije yo, pero ¿qué te pasa? No sé si lo sabes, pero los pueblos no tienen futuro. Pero en plan, me hizo mucha gracia, no sé si lo sabes, en plan, no sé si vives,
si vives en una cueva y no te has enterado que los pueblos no tienen futuro. Entonces es que hay gente diciendo estas cosas y diciéndolo, y no diciéndolo mejor directamente, pero sí dejándolo ver que sigue con este discurso. La gente que me llamaba valiente y guau, ¿cómo dejas el trabajo en Madrid y te vuelves? Al final lo que estás diciendo es eso, que la decisión de vivir en un pueblo es lo más raro que te puedes echar a la cara. Estás loca. Estás loca. En cambio, el ir a malvivir a una ciudad está genial. Ahí sí que eres un valiente. Así es. Bueno, es que es verdad, la realidad es esa y por eso enfocamos mucho a estas jornadas precisamente para concienciar a la gente, ¿no? Y romper esos estigmas, ¿no? Ahora voy a cambiar un poco el tercio porque estabais comentando precisamente de casos que serán curiosos en los pueblos. Esta misma semana estuvimos trabajando por Teruel Capital, a la vuelta volvimos con el jefe de servicio, con Carlos, entramos a un pueblo, a Torre la Cárcel, y sorpresa, sorpresa, que he ido muchas veces, tengo muchos amigos allí, y he ido 1000 veces, y descubro después de muchos años, y yo soy del Giloca, de la zona del Giloca, una placa en la fachada del ayuntamiento, que el virrey de Perú nació en Torre la Cárcel. Nos quedamos, ¿verdad, Carlos?, los dos parados allí en la fachada y digo, la leche. O sea, el segundo virrey me parece que era verdad, puede ser, virrey. Y el alcalde dice, sí, pues que era de aquí. Digo, ostras, digo, vamos a intentar hacer algo, le dije. Claro. Digo, espérate, que tenemos un contacto con una persona que trabaja mucho con gente del Perú, está trayendo muchos trabajadores aquí y demás. Digo, y te vamos a poner en contacto con él, que haremos algo para potenciarlo y darlo a conocer de que, ostras, igual que tenemos al alcalde de la Pola de Albortón, que lo nombraban antes por su relación con Sudamérica, digo, es que tenemos también un nacimiento, un virrey en la provincia de Teruel, y no lo conoce nadie, o no sabe nadie. Yo soy el primero que iba allí, sí. y fue una sorpresa tremenda, ¿no? Y no le estaban dando la importancia. Yo creo pues, que los pueblos muchas veces están como, déjame como estoy, que estoy bien, y se acomodan un poco, ¿no? Y hay que intentar potenciarlos. Sí, que ayer conocí a Óscar Sipán, que coincidimos porque me llevó él a Oliete, porque íbamos juntos y como no tengo coche, pues tengo que buscarme la vida de estas maneras, y descubro a gente maravillosa como él, que me contó que él se ha especializado en saberse todos los crímenes y patentes que hay en todos los municipios de Aragón, y que se sabe de todos, tanto crímenes como patentes. Entonces sí, simplemente hay que investigar un poco, porque sí que es verdad como que la gente o lo saben y no le dan importancia, que te dicen, sí, esto, o que te dicen, ¿en serio? Y aquí voy a hacer yo un llamamiento y voy a decir que en Almuniente, murió Alfonso I el Batallador, que en la Wikipedia pone que fue en Poleñino, pero creo que ahí lo hirieron en la batalla. No hay nadie, ¿no?, de aquí de Poleñino. Y en Almuniente había como un campamento así sanitario, y no en todos los libros, pero en algunos se señala que murió en Almuniente. Pero como no es oficial, no podemos sacar dinero de ello. Bueno, pues ya lo hemos hecho, que era grabado y lo utilizaremos. Lo voy a empezar a soltar. Bueno, no sé qué tiempo tenemos realmente por el espacio, ¿no? Yo sí que ahora sí que en serio os animo, que seguro que tenéis preguntas, cuestiones, aprovechar, porque yo me puedo callar, aunque hemos visto que no solo a los políticos les gusta hablar, hay gente que vive incluso de eso, sí. Pero aprovechar de verdad, yo creo que es un momento que tenéis que aprovechar todos, que tenemos una joya joven y prometedora y que está muy alineada con todos los proyectos que estamos abanderando ahora en el Gobierno de Aragón y de todas las instituciones para tomar ya medidas, empezar a actuar. Yo siempre digo, en el Congreso Internacional de Despoblación lo dije, digo, yo creo que ya vale de hacer estudios, ya tenemos todos los conocimientos y estudios posibles hechos sobre la despoblación, son bienvenidos sea todo, pero es el momento de empezar a actuar, ¿no? Y una manera de actuar es lo que estamos haciendo ahora, creo, en el gobierno de Jorge Alcón, pero también de la mano de gente joven como ella y como muchos que tanto hemos reconocido nosotros a nivel de premios que nos inventamos el año pasado. El lunes tuve los CIF de Teruel, que también son premios para gente innovadora, sobre todo mucha gente joven. Es importante dar ese apoyo y tenemos que ir todos de la mano, con lo cual aprovechar de verdad que no es fácil tener una joya así para nosotros, con un público más bien cómodo, reducido, pero que creo que tenéis que aprovechar, con que disparar, por favor. Yo una pregunta, Carla, bueno, una o varias.
¿Cómo perciben tus vecinos de Almuniente que te dediques que seas creadora de contenido rural? Una curiosidad de saber de los pueblos, claro, aquí tenemos un poco la visión desde aquí, pero la visión desde los pueblos, ¿cómo perciben este tipo de actividad tuya? Luego, por otra cosa, te quería preguntar, tu día a día como creadora de contenido rural, ¿cómo se hace? ¿Cómo preparas los vídeos? ¿Te lleva mucho trabajo? ¿Cómo te organizas? Otra curiosidad que tengo. Y luego tu experiencia como piscinera, que me pareció muy interesante. Increíble. Me gustaría que me contaras un poco cómo decides emprender y hacerte Piscinera de Almuniente. Pues mira, la primera sobre cómo se lo toman les encanta. Y a ver, también hay que entender que en mi pueblecito hay muy poca gente, somos como unos 150 censados, después hay más gente que viene para el verano. Hay que entender que... Está por encima de la media, ¿eh? Sí, la verdad es que La ya media si está en tienes 130 menos... y algunos de 50 y de 60, pero bueno. Pues mira, que yo siempre he participado mucho en la vida de mi pueblo. Yo siempre estoy metida en la comisión de fiestas, ya viene de mi familia, o sea, si tenía que ser alguien que se dedicara a ello, iba a ser yo. Siempre me ha encantado comunicar, doy desde el 2018 el pregón de las fiestas de mi pueblo, o sea, era algo como bastante obvio. Les hace mucha ilusión porque sobre todo yo siempre no me puedo ir de un sitio sin nombrar a Almuniente, y a eso lo está poniendo en el mapa, o sea, la gente de Almuniente ya son conscientes de que somos un sitio pues famoso y reconocido, y es más, cuando alguno va por ahí y dicen, de Almuniente, claro, pues conocerás a Carla, ya entonces es como Subidón. la repera. Y una cosa que es muy curiosa es que obviamente ya me llamó la atención mi padre, pero tengo que grabar delante de todas las puertas de los pueblos. Hay muchos pueblos, en muchos vídeos que yo hago paseando por el pueblo, entonces grabas aquí, grabas aquí, grabas aquí. E incluso hubo una señora que me paró un día por la calle y me dijo, oye, que en mi puerta no has grabado. Y es porque mi pueblo hay como una montaña y su casa está arriba y siempre doy la misma vuelta y termino cerca de casa, entonces me da pereza subir hasta arriba. Y digo, pues no, pues tendré que subir porque se me está aquí pasando. Después, el preparar contenido, hay pues toda la parte del contenido promocional, pues al final es una conversación, hay pues algunos proyectos que es como, no, queremos hablar de esto, otros que te dicen, ¿esto cómo lo enfocarías? No, te damos este guión, o importante que digas esto, o que hagas mucho hincapié en esto, pero tú dale la vuelta que tú quieras, pues al final no puedes trabajar con un guión cerrado, cuando en los vídeos tienes que resultar natural, lo tienes que adaptar obviamente a tu lenguaje y a tu manera de expresarte. Y después, los vídeos que produzco yo misma están o por situaciones que se dan, que es como hay un tema, por ejemplo, hice uno de los incendios, pues obviamente pues estamos en agosto, está incendiada toda la península, pues es un tema que toca hablar. Y hay otros que simplemente son porque o justo ha coincidido que ha habido algo que he leído y he dicho, ay, esto es verdad, o temas que ya llevo preparados porque sé que toca hablar, y entonces ahí más o menos entre buscar información, ver, pues no a lo mejor dar mucho tu opinión, sino ser un poco, darle información y si acaso al final del vídeo dar tu opinión, y eso, y crear un guión porque sea atractivo, que llame la atención, que los 5 primeros segundos del vídeo crees gancho, bueno, y después todas las cosas que tienen que ver como con hacer que el vídeo funcione en redes, porque no solo tienes que dar información buena, sino que tienes que hacerla atractiva. Yo siempre parto de la premisa de que el que está al otro lado no quiere escucharte. Entonces tienes que luchar por su atención casi segundo a segundo. Y si ves las estadísticas de cuando tienes un vídeo, Instagram ha mejorado mucho las estadísticas últimamente, y puedes ver el momento en el que te dan like, el momento en el que se descuelga del vídeo. Entonces con eso pues un poco el ir luchándolo. Y sobre ser piscinera, pues fue porque yo de cara digo, a ver, yo voy a dejar de tener mi fuente de ingresos, que es mi trabajo asalariado. Y hay una cosa que se dice mucho, no sé si en todos los pueblos, pero al menos en el mío, que si no has sido piscinera, no ha sido de verdad de Almuniente. Entonces dije, pues yo antes de, digo, ya siendo que había empezado un trabajo, digo, es que no sé si me voy a ver en la tesitura de volver a disponer de 3 meses enteros para dedicárselos a las piscinas del pueblo. Y con eso de, por una parte, tener unos ingresos así, hacer colchón y pues ser una almunientina de pura cepa, pues dije, venga, me lancé. Y eso ha sido, mira, o sea, acabé... ¿Os dais cuenta, no? Se pone colorada, orgullosa de su pueblo. Necesitamos... Pero... una como ella en todos los pueblos de Aragón. Sí. No habría despoblación, yo creo. Entonces, nada, ha sido en los primeros, el primer mes, evento cada fin de semana, tal. Ya los últimos días, siendo que yo creo que se me ve una persona muy, muy risueña y encantadora,
Ya hubo llamadas de atención por parte de vecinos y familiares de Carla, estás aquí porque quieres, así que sonreí un poco. Pero bueno, sí que fue un momento de... Yo lo quería también como para un poco la vuelta al pueblo, la vuelta a presentación, volverme a encontrar pues con todas las señoras, tener conversaciones con ellas, con pues la gente que viene a veranear al pueblo y tener ese momento de conexión real, de tener conversaciones con ellos, porque como estás ahí todo el día, pues la gente incluso a veces van de propio solo para conversar contigo y observar un poco cómo eran las dinámicas y ver, o sea, reafirmarme en mis pensamientos sobre el poder de la comunidad que tiene un pueblo pequeño y no sé, como que no solo... A mí me gusta mucho predicar con el ejemplo y tú puedes decir, emprende en tu pueblo o lleva las piscinas de tu pueblo o haz tal en tu pueblo, pero yo creo que es más chulo hacerlo y mostrarlo luego. Ya ves que no es fácil y que cuesta mucho prepararse y demás. Yo tengo una pregunta mientras los demás van pensando las suyas. ¿Qué avalancha tienes de peticiones en tu propio pueblo de gente que te cuenta historias que quiere que tú las lleves a las redes? ¿Y Pues cómo no te sales de ese creas. embrollo? Es decir, todo no puedo llevarlo. No te creas que tanto, los que más me abordan así serán mi padre y mi tío, que es como, pues cuenta esto, pues habla con este, pues haz no sé qué, o esto explica lo mejor. Pero sí que es verdad que la gente mantiene bastante las formas. Es decir, Te que respetan. no. Sí que es verdad que me dicen, pues de aquí podía sacar un vídeo, y muchas veces es verdad. Pero por ahora no he tenido la presión de, oye, ¿y de esto cuándo nos haces vídeo? Bueno, pues Y es bastante. has ganado el respeto. Valientes. ¿Más preguntas? ¿Nadie se va a lanzar? Sí. Yo tengo una pregunta. Vengo de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pirinea, que estamos en Jaca y hacemos cooperación transfronteriza con el sur de Francia, entre Aragón y los departamentos de Altos Pirineos y de Pirineos Atlánticos. Y mi pregunta va relacionada un poco con esa figura de divulgadora en este caso rural. ¿Tenéis alguna asociación nacional donde haya, pues eso, divulgadores rurales en Aragón, en Cataluña, en Valencia? Esa por un lado, y por otro lado, si estaríais dispuestos a, ¿por qué no?, traspasar la frontera y poder hacer, o si habéis hecho en este caso, o si te has planteado la posibilidad de poder hacer algo con el sur de Francia. Que yo por ahora creo que soy la única divulgadora rural con este título. Sí que es verdad que comentaba que hay gente que vive en los pueblos y crea contenido rural y obviamente divulga sobre ello. O sea, al final la vida, o sea, el vivir en un pueblo, estás de lleno en todos los problemas y al final acabas hablando de ellos. Todo lo que comentaba de los agroinfluencers, pues creo que tuvieron un papel muy importante el año pasado durante la tractorada. Al final ellos eran los que lo transmitían por redes. Y la verdad es que es verdad que en Aragón trabajo muchísimo porque es como lo sencillo, pero también me estoy moviendo y al final a mí me gusta pensar como que sky is the limit, ¿sabes? En plan, te quiero decir que todo puede ser posible, porque encima a mí hay algo que me gusta mucho y lo comentaba en la entrevista que he hecho para Enjoy, que a mí la base de todo quiero que siempre se mantenga, que sea la investigación académica. El poder hablar, es importante divulgar y hacer los problemas del día a día mundanos, que, o sea, que la gente los entienda, pero a mí una cosa que me ha interesado mucho es el hecho de que sabemos que en el pueblo hay una vivienda, pero es que los trabajos de los que comentabas, es que ese trabajo ahí está hecho y esos trabajos no pueden quedar ahí metidos en un cajón. Se hizo una financiación, trabajaron unas personas, se presentó un día y nos olvidamos. Es trabajo académico muy importante que creo que debe ser la base que nos mueva tanto dentro de la divulgación para presentar esos problemas, que no son cosas que pasan en el medio rural, ¿no? Es que son problemas a lo mejor sistemáticos que partes de ese estudio para poder solucionarlos. O sea, yo creo que todo está muy ligado y a mí hay 1000 temas del medio rural que digo, ¿y esto por qué pasa así y tal? O cómo se podría, o de dónde viene, o cómo está influido, y es como esa investigación con el medio rural europeo. Dices, ¿es igual que en España? Siendo que en España ya no es igual, o sea, ya hay muchas diferencias entre poblaciones. Por ejemplo, en Andalucía no hay pueblos tan pequeños como los que tenemos en Aragón. Para ellos sus pueblos enseguida llegan a los 1000 habitantes, o sea, hay que entenderlos. O en Galicia, en Asturias, como están completamente diseminados y dispersos, y es que el medio rural es una especie de continuo. Aquí pues tenemos las comarcas, tal. Cómo va cambiando todo, eso llega a un punto en el que la curiosidad te suscita el decir,
¿Y qué pasa? Pues qué pasa en Francia y qué pasa pues no sé, en Suiza, tal, cómo se va... Estamos viviendo todos este mismo problema, es diferente, y siendo que Europa es lo que más controlado tienes, también lo que más interés suscita. Yo puedo aportar algo ahí a esos datos que estabas dando y con ejemplos, ¿eh? Esto no es cienciología, sino ejemplos prácticos. Nos pasó una reunión en Madrid, un reto demográfico a nivel nacional. Aquí hay un testigo que me acompañaba en esa reunión y había un señor que representaba a un homólogo mío en la zona de Murcia, otro de Valencia, y estaba hablando de que estaba muy preocupado porque tenía dos poblaciones pues con riesgo de despoblación, etcétera, etcétera. Yo lo oía a este compañero y al final le pregunté, digo, ¿pero de qué estamos hablando? Dice, no, es que una de ellas va a bajar ya de 20.000 habitantes. Y le digo, sí, yo es que más de 20.000 tengo pocos, ¿sabes? En Huesca. ¿Verdad? Y le dije yo, vamos a ver, digo que nuestros problemas son de que tenemos el pueblo más pequeño, pues puede estar en 16 habitantes empadronados, no viviendo. Claro, esa es otra. Y eso que estabas comentando tú de Europa, en el Congreso Internacional que celebramos ahora en Segura de Baños, un pueblo bien pequeñito y sorprendió a todos los que vinieron de la Comunidad Europea, los representantes, ellos también hablaban de eso, ¿no? De la despoblación. Claro, la despoblación en Noruega, estamos hablando de 40.000, 50.000 personas, para ellos ya es despoblación. Es verdad que el 80% del territorio que les da para ser despoblados nunca ha estado habitado, con lo cual los baremos que se mueven en Europa son completamente diferentes a los que nos afecta a nosotros, ¿no? Una de las conclusiones que salió en el Congreso es que hay que hablar de despoblación, pero hay que saber de qué despoblación estamos hablando. No es lo mismo la despoblación en el centro de Europa o norte de Europa que en España, que incluso en Aragón, con lo cual ese detalle es importante, ¿no? Saber qué pasa al otro lado de los Pirineos, en Francia, es completamente diferente a lo que puede estar pasando aquí. O el ejemplo que he puesto de Alicante y de Murcia, que se asustaban, estaban preocupados por la cantidad. Digo, ojalá nosotros tuviéramos ese problema, ¿no? Claro. O Andalucía, que tú nombrabas. Pero es importante matizar lo que es la despoblación y sobre todo las peculiaridades que tiene cada territorio, incluso en cada comarca que nombrabas, son diferentes, ¿no? Es complicado. Sí, es importante tenerlo claro, esas ideas. Que en sociología que estoy estudiando, el año pasado cursé sociología rural y un tema era eso, el cómo medir la despoblación o cómo medir el hecho de que un territorio sea rural, que muchas veces nos centramos solo en la densidad, pero según otras características también tienes que tenerlas en cuenta para determinar pues el grado de despoblación, el grado de lo remoto que es, y son cosas que es que para eso yo soy muy friki, o sea, a mí me encanta como el estar aprendiendo todas estas cosas, las definiciones que hay de lo rural, de cómo evolucionan de aquí a allá y cómo es concebido en un sitio, pero cómo es concebido en otro, y que muchas veces pues es eso, lo que puedes, bueno, es que la frase de yo vengo de un pueblo la dice todo el mundo. Sí. Y es que hay pueblos que tienen 200.000 habitantes. Exacto, en Madrid, ¿sabes? Y es como... Así es. Cómo se mide diferente según la zona y las experiencias. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Seguro? Muy bien. Cuando se habla, yo creo, de despoblación, se habla básicamente de despoblación rural, porque está claro que las ciudades cada vez tienen más habitantes y los pueblos cada vez menos, ¿no? Entonces, cuando has dicho antes que los pueblos no tienen futuro, cuando se dice esa frase, que es un poco fuerte y dura, yo pienso que se refiere a los pueblos que son pequeños, o sea, en España hay 8.121 municipios, me parece, y hay más de 1.000 pueblos que tienen menos de 100 habitantes. Y yo creo que se refiere precisamente que esos pueblos, pues es difícil que con la tecnología y el mundo económico en el que vivimos salgan para adelante. Lo contrario es pensar con los pies. De hecho, si miras las estadísticas de esos pueblos que tienen 100 habitantes ahora, en el siglo pasado tenían 1.000, y entonces un hecho constantemente repetido no se debe al azar, sino a la naturaleza de la nación. Yo pienso que también esos pueblos chiquititos tienden a desaparecer, lamentablemente. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que yo leí el otro día y con números y de una forma muy científica demostraba que esos pueblos no tienen porvenir. A mí me gustaría, porque yo soy de un pueblo chiquitito también, como el director general, que es de Cosa, pues mi pueblo es parecido. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? Dilo. En la comarca de Molina, allá hay una densidad de población de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando la Unión Europea dice que a partir de que con menos de 12,5 y hay un peligro demográfico de mucho cuidado. Y yo pienso que no hay que ponerse, no hay que cerrar los ojos, ¿no?
pues me vas a permitir... Ah. Es que no me puedo aguantar el no contestarle. Yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer, o estamos intentando, y me podéis llamar iluso, es tener la ilusión de, si no se puede crecer, mantener y dotar los servicios. Hay que dar esa oportunidad, porque yo hace poco lo contaba en varios foros, y porque me lo contó mi abuelo y me lo contó mi madre, y al final me ha llegado a mí. La despoblación empieza hace unos 120 años, cuando en los pueblos todas las familias tenían 9, 8 hijos o 10 hijos y los mandaban a la capital, a Valencia o a Zaragoza, en este caso los de la provincia de Teruel, o a Barcelona, los de la parte oriental de Huesca, porque no había manera de vivir en un pueblo. No todos los hijos podían sobrevivir y no había manera de que tuvieran un futuro allí. Ahí empieza la primera despoblación, que cuando hablamos de despoblación muchas veces parece que hablamos que esto viene de hace 300 años, de 200 años. No, esto viene de unos 100 años, 120 años. Luego viene el problema de que cuando mi madre la mandan a Zaragoza a ganarse la vida, a su futuro, porque no hay en Cosa, no hay futuro para tanta gente, viene cuando nuestros padres, y hablo ya de mi generación, nos dicen iros a estudiar o a Valencia o a Teruel o a Zaragoza, porque aquí tampoco hay futuro, y nos hacen salir de los pueblos a todos. Esa es la segunda despoblación que hubo aquí en Aragón, hace 100 años y hace 50 años. ¿Qué ventajas y qué optimismo podemos tener a día de hoy? De que en aquella época no había recursos, apenas había maquinaria para trabajar la tierra, era una vida muy dura. Las nevadas, yo me acuerdo, intentar ir a mi pueblo en Semana Santa y en el Puerto Paliza darnos la vuelta con el autobús, con Zuriaga, porque había una nevada que no podía pasar el autobús. Ahora tenemos autovías, ahora tenemos servicios, estamos intentando, como digo, llegar a todas las poblaciones de Aragón con fibra óptica y 5G, ahora ya hay recursos. En aquella época vino la despoblación porque no había manera de vivir seguramente. Los inviernos eran muy duros y no había industria y no había nada. Ahora sí, ahora estamos llevando puestos de trabajo por todo el territorio de Aragón, estamos construyendo vivienda, estamos rehabilitando vivienda, estamos intentando llevar conectividad a todos los municipios para que no haya excusa, con lo cual me gustaría convencerte de que no hay que taparse los ojos, como tú bien has dicho, sino intentar tener un poco de confianza de que haya gente que nos guste vivir en el pueblo y que queramos a lo mejor terminar viviendo en el pueblo. Y si encima conseguimos pues crecer en población con gente joven, pues maravilloso. Solo era ese, ¿no? Mi alegato de que estoy muy ilusionado, creo yo, con este objetivo de que cuando me dicen, ahora va a crecer todos los pueblos. No, perdona, no hemos venido aquí a invadir los pueblos, sino a dar los servicios e intentar que haya un futuro para el que quiera elegir, pueda elegir entre irse a la capital, que es muy libre de irse, y lamentarse de todo, o el que quiera se pueda. Es la diferencia, creo yo. La despoblación se provoca porque no hay industrialización, porque no todo el mundo puede vivir, todos los que han nacido en el pueblo pueden vivir en el pueblo, y porque tus padres querían una mejor vida para ti y te tienes que ir a estudiar fuera, ¿vale? A día de hoy eso ha cambiado completamente. Por eso creo que hay un poco de visión de futuro, en el sentido de que ahora las tecnologías llegan a todos los rincones, se puede teletrabajar, se puede vivir en el pueblo y hacer los viajes una vez a la semana a Zaragoza o a Valencia, a la capital, a Barcelona, hacer tus reuniones, tus gestiones, tenemos buenas comunicaciones, y ha cambiado, con lo cual vamos a soñar con que podemos frenar la despoblación y además facilitarle las opciones de que puedan elegirlo, sobre todo los jóvenes. Pero bueno, Carla... Sí, decir que si un pueblo tiene 50 habitantes y esos 50 habitantes se quieren ir, o sea, ahí se acaba. Pero, por ejemplo, Almuniente, yo sé que mientras haya hermanas Rivas Faro, que son las mías, y Salinas Berroy, que son mis primas, ahí va a seguir habiendo habitantes. Claro. Y mira que y yo soy la mayor. Así que mira si hay futuro. Hay futuro. El Recuenco es un pueblo del Alto Tajo, en Guadalajara, que tiene 73 habitantes, la última cifra que conozco. Y que... El Recuenco, sí. 73 habitantes, la última cifra sí que conocía. ¿Y qué pasa? Que su alcalde es un chico de 27 años, que se fue a estudiar a Madrid, estuvo trabajando en una consultora en Madrid, decidió que esto no era para él y se volvió a su pueblo, así a dinamizar tal, y acabó siendo alcalde en las últimas elecciones.
yo te digo que el Recuenco no sé si subirá de habitantes, pero que tiene más vida que pueblos de 5.000, y es que al final todo depende de lo que tú le quieras dar. Si esta persona sola puede movilizar un pueblo, porque eso da futuro, el hecho de que tú tengas un pueblo de 70 habitantes y te venga una persona de 27 a ser tu alcalde, eso crea dinamización. Es todo lo que quieren hacer las personas del pueblo, y ahí voy a meter yo mi lema, mi mantra, que es que un pueblo tiene tanta vida como sus habitantes quieran darle. Desde luego, que lo que no puedes hacer en un pueblo es quedarte así sentado y esperar a morir, porque es lo que vas a esperar. Ahí ya te digo yo que se acaba el pueblo. Pero si las personas del propio pueblo, si yo hago una actividad que organizo a veces actividades y las señoras van, eso me va a motivar a hacer más actividades. Si se enteran de que yo hago actividades, a lo mejor vendrán los de otros pueblos. Y esto poco a poco es un proceso que es multiplicativo y que acaba con devolver la vida a esos municipios. Entonces yo creo que va a pasar un poco de proceso de selección, de la selección natural, en el que los pueblos que no hagan nada, que no tengan personas, por mucho que lleguen las instituciones a darles la mano, lo que harán estos serán chocar e irse. En cambio, los que agarren y anden de manera conjunta, hay alcaldes de verdad súper jóvenes que están haciendo cosas increíbles que voy conociendo por ahí, que digo, madre mía, o sea, no por hablar mal de mi alcalde, pero es que hay alcaldes que dices, wow, digo, es que echan el resto. Es que esos pueblos aún les queda años y años y años. Eso sí, veremos qué ocurre. Después también entender que en medio rural, yo por ejemplo mi pueblo es muy pequeño, pero tenemos a 5 minutos en coche un pueblo ya de 1.500 habitantes, ya tienes ahí. O sea que al final la decisión de vida es la que uno toma y la que uno quiere tomar. Muy bien, y de ahí totalmente de acuerdo. Pero hay pueblos que están tocados bastante. O sea, tú estás hablando de tu pueblo es pequeño, pero tiene unos 600 habitantes o 500. 150. 150, más o menos, sí. Bueno, pues ese ya empieza a estar en el peligro. Pero el director general ha nombrado uno de 17 habitantes, que me imagino que la media de edad será de unos 70 años. Esa gente, por muy emprendedora, muy tal, que nunca sabes, nunca sabes. Está tocado de muerte porque a lo mejor está al lado de otro que tiene 32. Justo el de enfrente es 64. Y eso sí, a media hora tiene Calamocha, por ejemplo, que tiene 5.000 habitantes. Pues es que a lo mejor el tener una vivienda en ese pueblo, resulta mucho más barato y tienes una vivienda mucho más grande que en Calamocha. Y a lo mejor no te digo cuando tienes 30 años y te pones a tener hijos y tal y quieres tener todos los servicios, pero hay una cosa que pasa, que es que a los 60 ya tus hijos han ido, ya tienes, de repente nos estamos montando en que tienes otros 40 años de vida en los que puedes vivir. También es importante que venga gente joven, pero es que la gente ahora de 60 años está genial y puede tener una vida puede generar una vida social muy potente en poblaciones muy pequeñas. Y yo el otro día conocí a un chico que me contó que su padre es directivo en una empresa chilena y que él ha decidido que no es en un lugar más feliz que en un pueblecito de 9 habitantes de Ciudad Real, que el 8º y 9º habitantes son marido y mujer. Y él contaba, dice, ¿tú te crees? Dice, es que son mis ídolos, mis padres, porque han conseguido hacer eso. Entonces, algún caso así tenemos en Huesca, en algún pueblo muy pequeñito, y un gran magnate de las telecomunicaciones que reside en un pueblo que tiene seguramente menos de 20 habitantes. Dice mi abuela, sarna con gusto no pica. Claro. Sí, yo ponía el ejemplo de un pueblo muy pequeñito, pero también hay que decir, yo creo, no tengo el dato exacto en la cabeza, creo que son 442 pueblos los que se rondan de 300 hacia abajo, de habitantes, 300 habitantes. 442 municipios de Aragón suponen más del 50% de todos los pueblos de Aragón, sin contar luego pedanías, asentamientos, etc., etc. Cabecean aquí los dos diputados y consejeros y demás. O sea, yo pongo un ejemplo del más extremo, ¿vale?, de mínimo de población, pero voy a decir una cosa, tengo por aquí una directora general que lleva precisamente todo lo que tenga que ver con ayuntamientos, y cuenta muy orgullosa ella siempre como ejemplo cómo ha conseguido que en un pueblo que solo había un habitante, un pastor, un secretario que está a su cargo, joven, se fuera a ese pueblo a vivir con el pastor, o sea, en una casa al lado del pastor. Entonces, ya hemos crecido, ¿cuánto? ¿El 100%? Sí. De porcentaje. Bueno, no sé, quiero decir, Marina, explícanos por favor si quieres.
¿Eh? El pueblo más pequeño de Aragón es Salcedillo, que de forma efectiva vivía un pastor pakistaní y luego pensado pues había 7 personas. Pero aquí vivía un pastor pakistaní y un secretario del ayuntamiento, un chaval joven que quiere estudiar, hacerse la oposición, fue allí de interino y ahí está, en Salcedillo viviendo. Eso es la verdad. Entonces doblamos la población. Claro, quiero decir, esos son casos muy extremos, está claro, pero que hay que contarlos también. Quiero decir, a lo mejor es más fácil... Pero hay que contar también que el alcalde de Salcedillo iba a desaparecer como municipio y un chico joven, que sus padres eran de Salcedillo, pues, y que es empresario, se acaba de quedar viudo con 2 hijos, tendrá el chico, pues no llegará a 47 años, vecino de Las Fuentes, pues de aquí del barrio dijo, no, yo me presento para alcalde de mi pueblo para que no cierre el ayuntamiento. Se presentó para alcalde y ahora está haciendo todo lo posible por instalar su empresa en Salcedillo. Y es un chaval joven, es verdad que ahora vivimos una etapa en la que la gente parece que tiene ese ánimo de volver también a su origen. Yo misma, si pudiera, viviría en mi pueblo. O sea, yo es que no... Bueno, que no tiramos la toalla. Lo tenemos claro de que si se quiere, se puede y hay futuro. Pero sí. Pero al final nos tendrás que decir de qué pueblo eres. Sí, que eres de la zona de Molina de Aragón, eres del Triángulo de la Muerte del Giloca, pero yo te voy a decir una cosa, y te tuteo, perdona. A mí cuando me preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Cuando estaba de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, yo decía, de Cosa. Y todos los periodistas decían, ¿y eso dónde está? Digo, búscalo. Pues ¿para qué preguntas? Claro, Calamoche está a 28 kilómetros de mi pueblo, no al revés. Y tú haces algo lo contrario, dices, yo soy de la zona de Molina. Hay que empezar por ahí, para Mira, sentirse orgulloso de su pueblo y decir, yo soy de Cosa, que llama mucho la atención, pero lo pongo en el mapa como tú haces con Almuniente. Mira, que cuando era pequeña, una anécdota que guardan mis padres es que cuando eres pequeña no entiendes de proporciones. Yo no acababa de entender cómo estábamos en Huesca y a la vez en Aragón, ¿sabes? No acababa de pillarlo mucho. Y una vez en un camping me dijeron, ¿y tú de dónde eres? Pues te imaginas, en Tarragona, en Cambrils. ¿Y tú de dónde eres? Y yo dije, de Almuniente. Y claro, la del camping se quedó en plan, ¿de dónde? ¿Dónde está eso? Y dije, pues chica, a lo de Grañén. Claro. a mí que me cuentas. Así es todo como... Y ahora moza no pregunto más, me imagino, debe decir, pues bueno, ya lo buscaré. No, pero eso es el orgullo, el arraigo que tenemos hacia los pueblos y que es que hay que no tener miedo de decir de dónde eres ni cómo eres, ¿no? Que yo me canso también de escuchar eso, ¿no? Soy de un pueblo muy pequeñito de Teruel. Jotis. Di el nombre, Di exactamente de dónde eres y ya se preocupará el otro si tiene interés de saber dónde está y realmente lo que es. Pero bueno, perdona, que te interrumpíamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, de que indudablemente vivimos en unos tiempos que hay muchos más recursos. Indudablemente, en los años 50 España tenía 27 millones de habitantes, ahora casi tiene 50. Pero lo que sí está claro que en estos últimos 50 años los pueblos han vaciado. Totalmente de acuerdo. Es un hecho histórico. No es una cosa coyuntural y cada día eso es un fenómeno que se reproduce y un hecho constantemente repetido es por algo, o sea, y mientras no se cambie esa estructura, pues yo pienso que la evolución va a seguir en el mismo término. Y de hecho hay estudios de Naciones Unidas, no solo en España, hay estudios de Naciones Unidas y tal, que dicen que bueno, pues que cada vez la población es más urbana y eso es un hecho que es real. Y entonces hay ciertos pueblos que por su especial naturaleza, pues lamentablemente no tienen un futuro. Yo soy de un pueblo que se llama El Pogo de Peñas Barra. Bueno, ya lo has soltado, ya sabemos dónde es. Aún tiene servicios. O sea, mi pueblo aún tiene una farmacia, aún tiene un centro médico, tiene Pero eso ya es nivel. Pero tú te vas a los pueblos de alrededor que tienen 20 habitantes y es que ahí no hay nada. Y entonces luego ves la ciudad media nacional que hay, que el más joven tiene 80 años. Entonces, el sentido común, ¿qué te dice? Pues que indudablemente ese pueblo tiende a desaparecer, en contra del propio sentimiento que uno tiene, porque si yo soy del pueblo, yo he vivido en Madrid y he vivido aquí, pero viví los 10 años en mi pueblo y yo me identifico con mi pueblo, y por más que quiera que mi pueblo siga adelante, pues la realidad se impone. Bueno, yo creo que nos vamos a marcar, Carla y yo, un objetivo, y es que este señor, cuando salga por esa puerta, salga completamente... convencido de que hay futuro en los pueblos. Vamos a ver. Solo decía de libre. Nunca sí, los pueblos han tenido tantos servicios como ahora y sin embargo han tenido tan pocos habitantes como ahora. Pues es que... Tenían bastantes menos servicios y había más gente.
Yo soy también un amante de las estadísticas, por supuesto tengo muy claro la evolución de población de todos los pueblos de Aragón y lo tengo en una tabla Excel para ver la evolución. Algunos, en este año, que yo llevo un año y poco en el cargo, ha habido algunos pueblos que han crecido, algún porcentaje. Tengo aquí un compañero que realmente hizo unas tablas fenomenales con unas gráficas y se ve claramente que en algunos pueblos se va creciendo. Hay que intentar que con todos los servicios que se lleven crezcan los pueblos. Y te voy a decir una cosa, ya no solo es, creo que tenemos que buscar el crecimiento de habitantes en un pueblo todo el año, ¿vale? Hace 2 años en mi pueblo convencimos al alcalde nuevo, coworking. Así sigo diciendo, detrás. Oye, un despacho, tenemos fibra óptica, 4 puntos allí para que la gente se pueda conectar. Y este ejemplo lo pongo porque es verídico, ¿no? Y ha habido personas en mi pueblo que en vez de ir 3 semanas al verano, para estar allí sus vacaciones, han estado 3 meses teletrabajando. A mí eso ya me vale, ¿eh? O sea, yo no solo busco el crecimiento de que el censo, los empadronamientos crezcan, no. A mí, si conseguimos dar unos servicios mínimos a las personas mayores, a los jóvenes, a los que quieran trabajar, y consigo que en vez de estar 3 semanas, claro, los que íbamos antes al pueblo, pues íbamos Semana Santa, nos pagábamos 3 meses de vacaciones de escolares allí, las Navidades allí, a la Matacía allí. Ahora eso ya ha cambiado por completo, ¿no? Ahora la gente al pueblo tiene 3 semanas, una semana se van a un viaje por España o por Europa o a la otra parte del mundo y luego pues a lo mejor la semana de las fiestas y 2 días más para estar en el pueblo. Si nosotros conseguimos desde Despoblación, desde la Dirección General, dotarles de servicios, de la fibra óptica que hablamos, por coworking, etcétera, o que simplemente cuando vayan mis padres a pasar ahí 3 meses pueda acceder el médico al historial médico de mis padres, que a día de hoy no pueden. Conseguir esos hitos para que la gente mayor pueda estar 5 o 6 meses allí, que la gente joven pueda teletrabajar 3 meses, aunque haga su viaje cada 10 días a Madrid o a Barcelona, eso ya es conseguir mucho, ¿eh? O sea, que parece que hablar de despoblación nos dejamos llevar mucho. Hasta luego y gracias. Hablamos siempre de, y no especificamos o no concretamos, ¿no? La despoblación no solo hay que marcárselo como un objetivo irreal, es decir, no, yo quiero ahora todos los pueblos, los que se fueron, en mi pueblo, pues eso, yo siempre lo digo, todos los años por ley de vida fallecen 2 o 3 personas. En 10 años son 30. Son los 30 vecinos que ha perdido mi cosa en los últimos 10 años. En esa progresión, desde luego, desaparecemos mañana, o sea, pero hay que intentar, es decir, no sumar solo los que se empadronan, que muchas veces eso es falsear realmente la realidad, sino conseguir que la gente, en vez de estar 3 semanas, esté 3 meses, o que las personas mayores tengan esos servicios próximos a ellos, para que puedan estar más tranquilos, más tiempo en su pueblo, y encima las comunicaciones benefician mucho. Estamos arreglando todas las carreteras que unen pueblos con comarcas, no con las capitales, precisamente para que los desplazamientos sean mucho más cómodos, más fáciles, te vayas a trabajar a Calamocha, te vayas a Molina, al Matadero, pero que si quieres vivir en tu pueblo a 20 kilómetros puedas hacerlo. Entonces hay que contabilizar, yo creo que la despoblación no es solo incrementar población por un censo, sino darle vida incluso los fines de semana. Nosotros tenemos unas ayudas que lanzamos para entidades sin ánimo de lucro, precisamente desestacionalizadas, para que no las utilicen para las fiestas del pueblo, para que puedan tener actividades culturales los fines de semana. Yo con eso soy feliz. Que realmente vaya una pequeña compañía de teatro o que vaya Carla a dar una charla a un pueblo un sábado y que muevas un poco pues a los pequeños autónomos de la comarca, de la zona, la coral, la banda de música, y que vayan a los pueblos, y eso haga que la gente cada vez vaya más los fines de semana al pueblo porque hay buenas carreteras y hay una actividad cultural. Se trata de eso, la despoblación, que parece que solo nos centramos siempre en el volumen de vecinos, pero hay que intentar ser más expansivo. Y voy a cortar porque me empiezo aquí a hablar y no paro. Lo comentaba en el vídeo que tengo sobre mis experiencias como piscinera, que decía, yo me pregunto el día que estos abuelos falten, porque yo notaba mucho como
esta vuelta a los pueblos no es una vuelta al pueblo, sino que esa vuelta a casa de mis padres, que son los señores mayores que conservan la casa en el pueblo. Y yo me preguntaba, y digo, cuando estas personas falten, cuando estos abuelos que son los que tienen la casa y la cuidan durante todo el año falten, ¿va a seguir habiendo ese peregrinaje de vuelta los veranos, para las fiestas? Entonces yo ahora, mi misión, autopuesta obviamente, es el seguir considerando que esas personas que se han criado en Almuniente, pero que luego se han ido a vivir a Huesca o a Zaragoza o a Barcelona, se sigan considerando de Almuniente, que eso es pues algo que viene implícito, claro, pero que sus hijos, que ya han crecido en otro sitio, ellos se consideren de Almuniente y que ellos cada vez que vengan a Almuniente tengan una experiencia plena de lo que es un pueblo, porque yo creo que eso que te queda como niño ya te marca para el resto de tu vida, y por eso también el papel de piscinera, de estar ahí con todos los niños, saberme los nombres de los tropecientos niños que hay en mi pueblo para verano, que es increíble, y mantener un poco así la vida, y el hecho de que mientras haya personas que se consideren de Almuniente, Almuniente seguirá existiendo. Yo creo que la vamos a nombrar embajadora de la despoblación en Aragón, o sea, convencidísima. Es que estoy muy convencida, entonces cuando crees en algo los argumentos vienen solos. Pues sí, así es, así es. Más preguntas. Lanzaros. Has dicho ese vínculo que tiene mucha gente pues, con pueblos, aunque no viva ahí, sus padres, sus familiares tienen ese vínculo. ¿Apelas a él cuando creas los vídeos? ¿Ese es el típico de público al que te diriges para combatir la despoblación? ¿O cómo ha evolucionado ese público al que creas contenido? Pues la verdad es que mi objetivo principal era un público general, el también acercar estos problemas a personas de ciudad y que de otra manera no puedan a lo mejor acceder a este tipo de problema porque les resulte como muy lejano, pero sí que es verdad que me he ido encontrando con perfil de personas que tienen esa añoranza de tener un pueblo pero no sentirse a lo mejor tan relacionado con él, o que vuelven solo en verano pero le tienen mucho cariño, y son personas que aunque vivan en la ciudad, porque para ellos es un momento todavía difícil, o sea, se plantean el volver o no se lo plantean, pero es un pensamiento como un run run que sigue ahí en su cabeza como constante. Ese tipo de público le están gustando muchos mis vídeos porque ven ahí una esperanza. Al final, si siempre hemos crecido en ese comentario de que en los pueblos no hay futuro, obviamente tú lo aprendes y lo reproduces, pero el hecho de que haya otro discurso que da un poco la vuelta, aunque a ti no te afecte de manera principal, te da esperanza y te gusta escucharlo, porque es algo en lo que a ti te gustaría creer. Muy bien, claro que sí. Yo quisiera, soy alcalde de Belchite y tengo las ideas muy claras, y en ese sentido, Alberto lo sabe, que compartimos experiencias y tenemos muy claro ciertas medidas que tenemos que ir adoptando. Pero como aquí se está hablando, y me alegro que haya gente joven como tú que haya apostado por su pueblo, pero en ese sentido, como se está hablando que es tu pueblo, si tú no hubieras tenido tu pueblo para ir al medio rural, ¿qué crees que necesitaría o necesita la gente joven como tú para que les atraiga un pueblo cualquiera? No lo sé. Pues hay personas que a mí me ha resultado esto muy curioso. Yo estuve... Todo esto, quiero decir, sí, partiendo de la base, que hay una serie de medidas y proyectos que hay que aplicar, que lo sabemos tanto el gobernador como alcaldes que estamos aquí, pero bueno, sí, son cosas para mejorar. Que yo cuando hice mi trabajo de fin de grado lancé un montón de mails pidiendo entrevistas con diferentes personas y nadie me respondió. Entonces yo cada vez que recibo un mail para participar en una entrevista en un trabajo de fin de grado, acepto de muy buena gana. Y me pasó con una chica que, claro, mi primera pregunta fue: ¿y tú de qué pueblo eres? Y ella me dijo: no, si yo no tengo pueblo, si yo soy de Madrid de toda la vida, mis abuelos incluso. O sea, que es que, digo, madre mía, ni tus abuelos tienen pueblo. Digo, no sabía que esas personas existían. Y me dijo: sí, pero es que, tío, a mí siempre me han encantado los pueblos y me encantaría encontrar un pueblo, porque todos los veranos todos mis compañeros de clase se iban a pueblos, a sus pueblos, y yo me quedaba en Madrid y no tenía dónde ir, no tenía un pueblo con primos y con cosas que hacer. Entonces es que, y eso dije, ¿cómo? ¿Que tener un pueblo puede llegar a dar envidia? Y sí que es verdad, y sí que existe. Y el yo que creo no tiene pueblo no sabe lo que se pierde. Exacto, y eso, y cada vez lo vemos más en redes. Este año se ha hecho súper viral un vídeo de
ese sentimiento en la última curva antes de llegar a tu pueblo. Y es como cuando ya estás volviendo y ya lo ves ahí y dices, es pleno. Y es que ese vídeo a lo mejor tenía 11 millones de reproducciones, era muy cortito, ¿sabes? Era muy viralizable. Y claro, ese es un sentimiento que se tiene, que existe. Sí. Y las personas que no lo tienen, les da envidia en cierta forma. Entonces yo creo que con lo que comentábamos antes con Ángel, del hacerlo aspiracional, es ahí un poco donde se empieza. Aquí picar un poco el gusanillo de, al final es muy triste, pero culo veo, culo quiero. Así es. Yo de todas formas también te puedo decir que yo he vivido esta primavera un caso, una amiga de mi pueblo, ella trabaja en Valencia, muy arraigada a cosa, y me dice, oye, tengo un compañero que se quiere venir a un pueblo pequeño de Aragón y tal. Digo, ostras, pará. Digo, ¿quién es ese compañero? Porque, pues me parece que me dijo si era inglés o irlandés. Pero bueno, digo, ostras. Digo, espérate. Digo, ¿has estado alguna vez en un pueblo? Dice, pues mira, se vino de allí, está dando aquí clases de inglés, ha estado también con entidades o asociaciones pues, con personas con discapacidad, quiere volver a eso y está harto de Valencia. ¿Sabes de algún pueblo donde necesiten este perfil? ¿Qué tal? Igual, le puse mil contactos, claro, a través de las cámaras de comercio, a través de alcaldes, a través de tal. Pues eso fue en primavera, en Semana Santa, quiero recordar que me lo contó. Pues está trabajando ya aquí en un pueblo de Aragón. Sin arraigo, no había estado nunca en ningún pueblo de Teruel, pero como la de mi pueblo le transmitía su sentir por su arraigo, por cosa, él lo tenía claro, quería abandonar Valencia, vino desde las Islas Británicas y ahora está en un pueblecito muy pequeño de Aragón, labrando su vida. O sea, son casos no muy normales o lógicos, puntuales, pero existen. Yo soy de los que nunca hay que perder la esperanza de que, por supuesto, lo tenemos fácil los que tenemos un arraigo, pero es verdad que hay gente que lo busca. Que lo busca y hay oportunidades para todos. Bueno, vamos a intentar, nada, si hay alguna pregunta más, porque ya nos dicen que tenemos que ir terminando. Nos ha dado para mucho, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que mucho. ha cundido mucho. No sé si alguien quiere terminar con algún comentario, alguna pregunta. Nada, Jesús, ¿vas a estar callado? ¿Sí? Vale, ahora lo entiendo, pues. De agradecer mucho a Ángel que haya venido, porque creo que es un valor también joven, un empresario que ha crecido muchísimo, tiene las ideas muy claras. Te ha propuesto hasta negocios, ¿eh? O sea, y es listo, ¿eh? O sea, que yo creo que hay futuro. Él lo ha querido decir, el por qué se tenía que ir, porque es muy discreto. Os lo digo yo, está nominado para unos premios. De jóvenes emprendedores, ¿no? Mejores emprendedores, y desde aquí, pues desde luego le doy las gracias por haber venido, ¿vale? A entrevistarte, a llevar este diálogo contigo, y que tenga mucha suerte hoy, porque habitualmente cuando estamos celebrando cualquier tipo de acto, no sé qué pasa, que luego enseguida los premian. Darte sinceramente las gracias. Yo creo que puedo hablar en boca de todos, ¿no? Ya que ellos no dicen nada. Ha sido muy ameno, ¿vale? Y la sorpresa de ver una persona joven que tenga esos arraigos y esos conocimientos que están transmitidos desde la familia, pues a mí me importaba, ¿no? Cómo habías llegado hasta aquí. Insisto, me quedo a lo mejor con una frase, ¿no?, de las que yo he dicho, y es que necesitamos una chica como ella en cada pueblo de Aragón. Yo creo que sería, vamos, tremendo, ¿no? Y me alegro mucho de las intervenciones de la parte de Molina de Aragón, ¿vale? Porque yo creo que ese es el motivo por el cual estamos confiados y estamos gente que creemos que podemos frenar la despoblación, que es otro momento, otra época. Tenemos más herramientas, tenemos más tecnología, tenemos más medios digitales y que tenemos que intentarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que mejor ejemplo que hemos tenido hoy con Carla es casi imposible. Las diferentes charlas que hemos tenido realmente han sido muy dispersas, muy diferentes unas a otras, y todas tenían su importancia, pero hoy creo que ha sido un poco la manera de culminar este 2025 con alguien joven, con algo que no hablemos de agricultura, ganadería,
tan importante para que no hayan desaparecido los pueblos, o no hablamos de, como tuvimos a Miguel Mena, con sus experiencias, con su libro, un gran comunicador como él. O sea, hemos variado tanto, pero que contigo creo que hemos conseguido la esencia, en 2 horas que hemos estado aquí, hemos conseguido sacar una esencia muy clarividente de lo que es la despoblación y hacia dónde tenemos que ir para frenarla. Con lo cual, por favor, un grandísimo aplauso. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? No, que al final, pues yo cuando gané los premios Mujer Influyente de Aragón en la creación de contenido, fue un premio que no me esperaba para nada, y cuando me dijeron mi nombre pusieron ahí mi foto ahí en grande y me puse a llorar y bajé corriendo para recoger mi premio. Me salió algo muy de corazón, porque como no llevaba nada preparado, dije, pues esto es lo que te diga el corazón. Y es increíble lo que puedes conseguir cuando luchas en algo en lo que crees. Así es importante. Genial. Así termino. Bueno, muchas gracias a todos.